Esto es Video Shorts XD trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. Kurapika lo investigó lo suficiente como para saber que cualquier otra opción era improbable, especialmente contra una familia tan peligrosa como los Oldic, aunque solo lo confirmó después de hablar con alguien y encontrarse con Yasuo aquí. No podía percibir el alcance del poder de Yasuo en absoluto, pero ese profundo deseo en su interior le decía que no se opusiera a él. Ese profundo deseo le decía que si intentaba usar métodos contundentes, su venganza no se cumpliría o no viviría lo suficiente para ver morir a las personas a las que realmente odiaba, y confiaba en ese deseo. Ya no los tengo. La respuesta de Yasuo hizo que Kurapika frunciera aún más el ceño. ¿Cómo podría alguien como Yasuo regalarlos o venderlos? Lo investigó lo suficiente como para saber que no lo haría, y tenía razón. Los ojos escarlatas son demasiado valiosos para Yasuo y, por supuesto, no los vendió. Kurapika levantó lentamente la mano, de la que colgaba una cadena con una cuenta metálica redonda, y volvió a preguntar, ¿dónde están los ojos escarlata? Yasuo arqueó las cejas, divertido por la escena, sabiendo perfectamente que era muy improbable que la cadena detectara sus mentiras y sus suposiciones sobre su funcionamiento eran ciertas. Aún así, dio una respuesta honesta, una respuesta que Kurapika temía escuchar con fervor. Verás, soy un ser humano muy curioso y me encanta investigar cualquier cosa que me interese, así que ¿cómo pude dejar escapar algo tan antiguo como los ojos escarlata? Por supuesto, realicé algunas pruebas sobre su funcionamiento. Desafortunadamente, se destruyeron en el proceso. Sin embargo, esas palabras fueron pronunciadas en el mismo tono tranquilo e inmutable, como si no le importara en lo más mínimo lo sucedido o Kurapika, quien no pudo evitar morderse la lengua y cerrar los ojos, respirando hondo a notar que la cadena no se movía. Puede que no sea una habilidad infalible, pero es su mejor apuesta en este momento. Continuó respirando profundamente intentando calmarse y no mostrar sus hermosos ojos escarlata que aparecieron contra su voluntad hasta que pasó un minuto y solo entonces abrió los ojos con esos familiares ojos marrones apareciendo. Sabe que es inútil estar enojado con Yasuo, sabe que el hombre no es una buena persona, pero no es la persona de la que quiere vengarse y no puede arriesgarse a ir en su contra, no es más que un investigador que tenía curiosidad por los ojos escarlata, los que los consiguieron y los propagaron por el mundo a costa de su familia y la gente son los responsables. Eres un asesino, así que quiero contratarte. Quiero que me ayudes a conseguir los ojos escarlata restantes, ya sé dónde están. Además, si muero, quiero que mates a todos los miembros de la tropa fantasma. Tras calmarse, Kurapika le hizo una oferta a Yasuo, y no se consideraría tal si no hay un precio que pagar. Todo, puedes quedarte con todo lo que tengo, desde mis ojos hasta propiedades, dinero y lo que quieras. Simplemente no podrás tocar los otros ojos si encuentras su ubicación. Esas son las palabras de alguien a quien no le importa su vida, alguien que está dispuesto a dar su vida por su venganza. Kurapika sabía desde el día que decidió crear su habilidad de tiempo imperial que probablemente moriría con la tropa fantasma. Eligió este camino y conocía las consecuencias. Yasuo simplemente sonrió al ponerse de pie, pues no le interesaba mucho la habilidad de Kurapika. Su dominio de todas sus habilidades es más que perfecto, aunque algunas son interesantes, pero eso lo dejará para después. Me niego. Ya he puesto la mira en las arañas, todas morirán en menos de un mes, así que si quieres vengarte, debes actuar rápido, de lo contrario, haré lo que quiera antes de que tengas la oportunidad. Tras lo cual, desapareció, dejando a un Kurapika desconcertado, quien permaneció así durante un minuto más o menos antes de soltar un suspiro de alivio al cerrar los ojos. Mientras estén muertos, no importa mucho. Lo siento, no pude conseguirlos a todos, llegué tarde. Las palabras sin emoción parecían contener una profunda tristeza mientras murmuraba para sí mismo antes de levantarse y seguir su camino murmurando algunas palabras más. Hisoka también quiere matarlos, sobre todo después de que Croyo rechazara su oferta de luchar. Me pregunto qué pasará si Yasuo los mata primero. Sí, Hisoka simplemente lo verá a él. Yasuo, por otro lado, apareció de nuevo en su casa y continuó bombeando su nen al oscuro humo que se movía por su cuerpo, algo que no dejaba de hacer con la anticipación evidente en sus ojos. ¿Qué clase de bestia guardiana dará a luz alguien como yo? Capítulo 162. La ballena negra. El rey Nasubi ha declarado que su país construirá 20 de estos barcos en un año. También prometió enviar 100 millones de personas al continente oscuro en 5 años, una apuesta ambiciosa, pero posible, sobre todo considerando que la ballena negra fue diseñada para ser simple, reduciendo el costo de construcción y aumentando la tasa de producción. Dado que la ballena negra es demasiado grande para ser amarrada a un muelle, se emplean dirigibles y transbordadores para transportar personas y suministros desde y hacia un puerto marítimo.
Transportar a 200.000 personas, que es la capacidad de la Ballena Negra 1, tomó bastante tiempo. El barco transportará a muchas figuras notables, incluyendo a la familia real Kakin y miembros de la Asociación de Cazadores y V6, quienes extenderán su viaje hasta el continente oscuro. Los pasajeros del Blackwall 1 se dividen en 5 niveles, subdivididos a su vez en varias cubiertas, según su nivel económico y clase social. Quienes viajan en el primer y segundo nivel son los pasajeros más adinerados a bordo, incluyendo a la familia real, miembros prominentes de la alta sociedad y su personal, mientras que los 3 niveles inferiores están reservados para el público general. Los pasillos que dividen los niveles están custodiados por el ejército real, ya que todo el barco se encuentra bajo la ley marcial. En concreto, el segundo y el tercer nivel están separados por un grueso mamparo que solo puede abrirse en caso de emergencia desde el lado del segundo nivel. Para desplazarse entre el tercer y el quinto nivel a través de los pasajes centrales, los pasajeros deben comprar billetes al ejército real. Los aposentos de Yasuo y Morena estaban en el primer nivel, en un barrio similar al de los príncipes. Algo extraño que muchos no esperaban era que los únicos miembros de la familia de la serpiente plateada dentro del barco fueran los 2 anteriores, Orilin y menos de 10 de sus secuaces. Algo que Natsubi no esperaba en absoluto, ya que esperaba que la familia de la serpiente plateada se apoderara de los 3 últimos niveles, 3, 4 y 5 respectivamente. Sin embargo, eso no sucedió, lo cual es bueno, ya que la influencia de Morena y Yasuo es temible, y él no puede usar la carta de la familia en su contra, considerando su estado. Así que ahora, al menos, esa enorme fuerza de trabajo bajo su mando no está aquí para complicar las cosas, pero incluso los 2 que ostentan ese poder son demasiado peligrosos como para pasarlos por alto. Sin embargo, sabe que no puede interferir en la sucesión, así que no puede aconsejar a ninguno de ellos. Ojalá no se meta en problemas y provoque el fracaso de la contienda. Esperaba que el rey del imperio Kakin no supiera que la contienda de sucesión definitivamente tendría éxito, pero el ganador era alguien que no esperaba en absoluto. Yasuo y Morena caminaron de la mano por el primer nivel, dando un paseo antes de dirigirse al gran comedor, donde varias personas ya conversaban. Todos en el primer y segundo nivel tienen algún tipo de alto estatus, posición o algún logro, y algunos quieren establecer más relaciones con personas similares, y qué mejor lugar para hacerlo que el comedor, ya que hay varias salas de este tipo para acomodar a la cantidad de personas en el nivel. Se sentaron en una de las mesas disponibles y pidieron el almuerzo. No había mucha gente, ya que la mayoría se preparaba para la ceremonia de despedida, que se celebraría más tarde esa noche en el salón principal, que es lo suficientemente amplio como para acomodar a todos en este nivel. Almorzaron y luego regresaron a sus amplios aposentos, ya limpios y ordenados, con sus pertenencias bien organizadas. Luego, simplemente se entretuvieron un rato. Después de todo, hacía tiempo que no se veían, así que seguro que pasarían todo el tiempo posible juntos. Por supuesto, había una ceremonia por la noche y planeaban ir. Yasuo vestía una chaqueta de traje negra con una camisa negra ajustada debajo, pantalones negros y zapatos de cuero oscuro. Morena, por otro lado, llevaba algo que complementaba su brillante cabello blanco angelical, un vestido plateado con cuello houlte y zapatos blancos de tacón alto. Combinaban a la perfección, especialmente con los ojos plateados de Yasuo, que le daban un toque nuevo a su atuendo. Y Morena no pudo evitar mirar largamente a Yasuo sin poder apartar la vista de él. Realmente sentía que debía volver a la cama y continuar con lo que estaban haciendo, encendiendo sus deseos de nuevo, lo rodeó con sus brazos y fue a darle un beso profundo, pegándose con fuerza a su apretado cuerpo. «Te ves hermoso». El comentario de Yasuo fue bastante simple, expresó sus sentimientos, y ella respondió, «Y te ves guapo, tan guapo que me asusta la cantidad de mujeres que atraerás, competencia». Dijo eso, pero parecía complacida y orgullosa de ser la única que lo apoyaría eternamente, y lo sabía de memoria, y continuó, «Pero no te preocupes, no puedo permitir que te molesten cuando estás tan ocupado conmigo, así que me desharé de cada uno de ellos solo por ti». Yasuo se divirtió muchísimo con sus palabras astutas, pero no le importó. En cambio, levantó su pequeña y brillante mano izquierda y dijo, «Claro, te corresponderé, y una última cosa». Acercó su mano derecha a la de ella, en la que apareció un anillo plateado brillante, un anillo especial. El anillo de plata tiene un patrón exquisito que lo hace lucir más elegante de lo que ya es, especialmente con el gran diamante incrustado, que también está estampado, haciéndolo parecer una obra de arte inigualable. Yasuo le puso el anillo en el dedo anular de la mano izquierda mientras explicaba, «Este anillo es muy especial, es algo que trabajé personalmente y es irrompible». Por reflejo, tomó otro anillo que le acababa de entregar, un anillo de plata más sencillo, sin diamantes, pero con patrones similares grabados. Había esperado este día durante años, así que ¿cómo podía dejar pasar esta oportunidad? Al instante le puso el anillo en el dedo y lo abrazó con fuerza,
escondiendo su rostro en su pecho, murmurando, «Gracias». Yasuo comenzó a acariciar su suave cabello con una sonrisa divertida en el rostro, lo que le permitió calmarse. La mujer que acababa de comentar cómo exterminaría a todas las demás mujeres del mundo que lo vieran se convirtió en una chica tímida a la que simplemente le daba vergüenza mostrarle su rostro. Esperó a que se calmara y la llevó a lavarse la cara. Luego, se dirigieron del brazo al salón de ceremonias, donde ya había casi toda la gente. Al instante, su dominio de control detectó algunas señales interesantes: bestias guardianas. Bestias guardianas por todas partes, caminando con sus dueños. Una bestia espiritual guardiana, una bestia nemparasitaria poseída por el rey y los príncipes del Imperio Kakin. Son fundamentales para el desarrollo del concurso de sucesión y nacieron una vez que el huevo eclosionó. Todas las bestias espirituales guardianas están imbuidas de dos reglas instintivas principales: no luchan ni se matan entre sí, no atacan a otro humano al que una bestia espiritual guardiana protege. Eso significa que tienen que encontrar otras formas de matarse entre sí y convertirse en el último superviviente y el rey que potencialmente pueda gobernar todo el mundo conocido y más allá. Así de anormales son las bestias guardianas. Natsubi tiene 14 hijos legítimos que actualmente participan en el concurso, ya que ninguno de ellos puede negarse, pero solo hay unas pocas bestias guardianas dentro del salón, mientras que algunas pasean por el barco o están con sus dueños que no aparecieron. Los pasos de Yasuo permanecieron tan silenciosos como siempre al contacto con Morena, cuyos pasos atrajeron la atención de algunos que querían tener más conexiones dentro del barco, por lo que giraron la cabeza mirando a los visitantes especiales, las personas extrañas y especiales que bajaban las escaleras que conducían al gran salón. ¿Cómo no les extrañaban? Sus colores especiales eran evidentes entre la multitud de gente normal. Con su cabello blanco brillante, ojos negros como la brea y el vestido plateado, instantáneamente acaparó la atención. Los brillantes ojos plateados y el suave cabello negro que caía sobre ellos se complementaban con la ropa negra y un rostro apuesto y tranquilo. Bueno, encajaban a la perfección. Yasuo cogió 2 copas de vino de uno de los camareros, le entregó una a Morena y continuó caminando hacia quien Yasuo realmente quería hablar, aunque antes de que pudiera hacerlo, Cherriednich se acercó con una sonrisa formal: «Nos volvemos a encontrar». Y añadió inmediatamente después: «Así que escuché que nadie de tu familia, aparte de ti, subió al barco». Eso, por supuesto, tenía un significado de encabezado. Hace años, hizo un trato con ellos para que lo apoyaran en su ascenso al trono y, aunque su poder e influencia habían superado con creces sus expectativas, aún cree que es útil que lo apoyen, ya que les otorgará aún más autoridad dentro del imperio. Sabe que no puede matar a alguien de su nivel, ya que eso solo traerá más dificultades, pero ¿por qué hacerlo cuando ambos pueden beneficiarse mutuamente? No tiene motivos para negarse. Por eso se sorprendió al ver que el número de pasajeros de la familia plateada no superaba las 10 personas. Yasuo sonrió como si acabara de recordar el trato y explicó: «Sobre eso, solo estamos aquí de vacaciones y no nos interesan los problemas, así que discúlpenos». Capítulo 163. ¿Tú también tienes uno? Yasuo sonrió como si acabara de recordar el trato y explicó: «Sobre eso, solo estamos aquí de vacaciones y no nos interesa ningún lío, así que discúlpenos». Y se marcharon tras decir que, claro, al príncipe no le gustó nada, no es que no lo esperara, pues definitivamente era una posibilidad, así que preparó a algunos secuaces por si acaso y pidió a cazadores provisionales que lo protegieran durante la contienda sucesoria. Sin embargo, su comportamiento le pareció bastante grosero y lo tuvo en cuenta para el futuro. Los hijos ilegítimos del rey Kakin tienen prohibido asistir a ceremonias o eventos sociales y presentarse al público. Sin embargo, Morena es un caso especial por razones obvias, ya que Natsubi ni siquiera puede decir nada al notar que su cicatriz ha desaparecido. Están en igualdad de condiciones y ninguno de los dos se considera familia. Natsubi puede ver naturalmente a las bestias guardianas en la habitación y les prestó especial atención a ellas y a su bestia para ver cómo reaccionarían al notar a Yasuo porque, hasta donde él sabe, esta es la primera vez que ve personalmente al hombre y bueno, no reaccionaron en absoluto. No reaccionaron a su presencia en la habitación hasta que realmente lo vieron y le prestaron atención, luciendo ligeramente confundido, aunque no parecía poder verlos, y eso es por una razón específica. La ceremonia aún no ha comenzado por completo y las bestias aún no se han formado completamente, pero están a punto de hacerlo, así que nadie más que él puede verlas. Sin embargo, una vez que el concurso de sucesión realmente comience, se mostrarán a todos los usuarios de Nen porque, aunque las cosas conjuradas normalmente son visibles para todos, las bestias guardianas son especiales, ya que solo los usuarios de Nen pueden verlas. Para el rey Natsubi del imperio, la ceremonia comenzaba cuando él lo había decidido, y tenía que hacerlo hacía tiempo. Así que decidió que comenzaría en el momento en que esta ceremonia comenzara, y comenzó justo cuando Yasuo hablaba con Cherriednich, pero no parecía reaccionar, como si no viera a la bestia que lo observaba de cerca.
Las acciones de las bestias se ven afectadas por las emociones del anfitrión, así que cuando a Tseriednich no le gustaron las palabras de Yasuo, su extraña bestia comenzó a actuar de forma extraña. Su bestia espiritual guardiana se asemeja a un caballo con rasgos femeninos, pelo largo y rubio, cuello largo con una crin que puede extenderse varios metros, grandes manos de 4 dedos, pezones grandes y puntiagudos, una cola que se asemeja a un látigo de 9 colas y zapatos de tacón alto. El interior de la boca de la bestia revela otro rostro, con la lengua partida y dientes afilados. Y lo que hizo la bestia es exactamente tan extraño como su apariencia, extendió su largo cuello hasta que su cabeza estuvo frente a Yasuo girando su cuello en un ángulo extraño para mirar el rostro de este último, abrió su enorme boca en la que apareció otro rostro deformado con su lengua partida actuando como sus ojos hacia Yasuo quien se detuvo. ¿Qué es eso?, preguntó finalmente Morena, incapaz de contener la curiosidad mientras observaba a la siniestra bestia oscura, tan apropiada para la personalidad de Tseriednich. La bestia le parecía repugnante, pero aún así sentía curiosidad. Yasuo no respondió, en cambio, levantó la mano intentando tocarle la cabeza, pero la bestia simplemente la atravesó, tal como se esperaba. Giró la cabeza y miró a las demás bestias que se movían a su alrededor, y Morena hizo lo mismo, con la curiosidad a flor de piel. Reanudó su marcha sin cambiar de dirección, atravesando a la bestia mientras respondía a su señal a Natsubi, tiene algo que ver con él y con lo que te conté antes. Caminaron hasta que estuvieron a solo unos pasos de Natsubi. Yasuo se presentó, soy Yasuo Soldik. Es nuestra primera vez, pero ¿te importaría que te preguntara sobre lo que acaba de pasar? Vaya al tema, ¿eh? Natsubi pensó que, como es bastante obvio para los usuarios de Nen hacer esta suposición, solo sus hijos tienen a las bestias a su alrededor, y aunque la bestia guardiana de Natsubi está oculta, sigue siendo lógico pensarlo. Solo es un juego familiar. Te agradecería que no interfirieras y permitieras que el viaje fuera un éxito y alcanzara nuestras metas. Una gran sonrisa se dibujó en el rostro del rey Kakin mientras pronunciaba esas palabras como si fueran viejos amigos. Sin embargo, bajo su tono complacido se escondían amenazas, ya que no quería que Yasuo arruinara esto, o definitivamente arruinaría la expedición a cambio. No te preocupes, no me interesa, y además, gracias por arriesgarte a financiar las expediciones. Y, por supuesto, Yasuo mintió sin pestañear, con una sonrisa en el rostro. Después de eso, Yasuo se sentó en una de las mesas disponibles con Morena y observó todo con su dominio, detectando cada actividad de las bestias guardianas que se encontraban en la habitación. No pudo evitar encontrarlas extremadamente especiales. Cada una describe la personalidad de su anfitrión y actúa según sus emociones y deseos sin romper las reglas impuestas. No parecen estar interesadas la una en la otra, solo muestran interés en otros humanos que entran en contacto con su anfitrión o simplemente pasean por el pasillo, y algunas incluso atraviesan paredes para ir a otro lugar. Demasiado interesantes, ¿verdad?, comentó Yasuo, y Morena, quien también los vigilaba, asintió, compartiendo sus observaciones y la conclusión a la que llegó, definitivamente tiene algo que ver con el concurso de sucesión, porque como lo indicaron las palabras del cuarto príncipe, comenzó y parece algo de una sola vez, de lo contrario, el rey Kakin no se comportará como tal. ¿Te interesa jugar con ellos? ¿O debería ver si puedo absorberlos? Yasuo negó con la cabeza. No, no te acerques a ellas y ten cuidado. Parecen un poco peligrosas, así que les haré algunas pruebas personalmente. Morena entrecerró los ojos y miró en cierta dirección. ¿Puedo al menos cuidarla? Notó que alguien no les quitaba la vista de encima y definitivamente no le gustaba, sin importar el propósito de la mujer, Camilla Uiworou, el segundo príncipe. Yasuo arqueó las cejas y negó con la cabeza de nuevo. No, solo es una niña mimada y no importa, pero la extraña criatura que se esconde tras ella sí importa, así que no intentes nada. Solo entonces Morena comprendió que quizás esas bestias son especiales, algo que él desea, quizás vio algo que ella no podía ver, así que asintió y acercó su silla aún más, preguntándole, ¿cuál crees que es la más fuerte? Solo para que Yasuo le respondiera, ¿qué opinas? Morena reflexionó un momento sobre su aspecto y comportamiento antes de responder, el príncipe Tseriednich parece siniestro y bastante activo y proactivo, pero sobre todo, lo repugnante que es esa extraña bestia me hace pensar que su habilidad es igualmente siniestra y peligrosa en contraste con las bestias de aspecto más normal que los rodean. El primer, tercer y noveno príncipe también parecen fuertes. Para entonces, todos los príncipes habían acudido a la ceremonia de despedida, como era debido, simplemente porque Natsubi quería observar a sus bestias guardianas y hacerles saber lo que les esperaba, solo uno de los supervivientes saldría con vida. Ya terminé, volvamos, esto es bastante aburrido, dijo Yasuo mientras se levantaba y Morena lo imitaba. Pasaron junto a algunos cazadores que Yasuo conocía,
pero que no lo conocían tan bien como él, a pesar de haberse conocido y haber hablado en un futuro que Yasuo vio. Melody, que permaneció paralizada y horrorizada al ver pasar a Yasuo, no pudo moverse de su lugar durante unos minutos, intentando comprender lo que acababa de oír. No oyó nada. Ni una sola vez en su vida se había enfrentado a algo sin ritmo, un sonido que ella podía oír pero no el suyo, un silencio absoluto porque su corazón no latía ni su sangre corría por sus venas, o eso creía ella. Antes de que Morena pudiera expresar sus dudas, Yasuo explicó: sí, esto sucede debido a que la urna de la semilla y la bestia son el resultado de un ritual particular que se lleva a cabo en la urna. Te lo expliqué previamente porque quería que participaras en el ritual, ya que tiene su sangre, pero cambié de opinión al recibir nueva información. Morena parecía curiosa al entrar en sus aposentos. ¿Estás en Video Shorts XD? Dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Se preguntó, ¿son peligrosos para sus anfitriones? Yasuo negó con la cabeza mientras se quitaba la chaqueta y comenzaba a quitarse la camisa negra. Respondió, no, pero el último superviviente se convertirá en el rey, lo que significa que todos los demás morirán. Aunque seguía confundida, preguntó, seguro que ganaré si participo, ¿por qué pensarías lo contrario? Mientras decía eso, se giró para mirar a Yasuo, pero sus ojos se abrieron de par en par al ver la inesperada y peculiar escena que tenía ante sí. Yasuo estaba cómodamente acostado en la cama con una extraña criatura a su lado, y solo entonces respondió, porque tendré que matarte si eso sucede. Capítulo 164. ¿Esperabas mi llegada? La evolución, no solo su estructura genética, sino incluso su nen, parece verse afectada y evoluciona constantemente, fortaleciendo sus habilidades. Su reserva de aura parece crecer sin cesar, mientras sus células hambrientas generan más y más aura para nutrirse a sí mismo y a cada célula de su cuerpo. Al igual que su cuerpo se adapta a sus nuevos genes, su aura también se adapta. Una evolución sin fin mientras tenga más sangre para que sus genes funcionen y adquieran la funcionalidad que ya tienen. Tenía numerosas criaturas preparadas en su laboratorio, criaturas especiales que trajo del continente oscuro, así que, por supuesto, las usará. Bebe sangre nueva constantemente cuando siente que sus nuevos genes la necesitan para seguir funcionando sin parar. Su cuerpo es básicamente una máquina perfectamente estructurada con numerosos engranajes en su interior, y en cuanto uno empieza a girar, todos los demás se ven afectados y también empiezan a girar. Solo necesita buscar mejores criaturas, con habilidades que puedan impulsar la funcionalidad de sus genes a un nivel superior, y conoce varios objetivos que pueden ayudarle a lograrlo. Sin embargo, solo comenzó su corta búsqueda el 16 de agosto hasta que tomó una porción significativa de los tubos de sangre que ya tenía y sintió que sus genes se habían adaptado por completo. En cuanto a su reserva de aura y rango de dominio, su aumento fue ciertamente interesante de ver. En ese momento, Yasuo estaba recostado sobre la ballena negra disfrutando del cálido sol. El fuerte viento causado por la velocidad del barco no lo inmutó en absoluto, ni tampoco a la extraña criatura que se aferraba a él. Su bestia guardiana, lo cual incluso lo sorprendió, pensó en controlar sus deseos para obtener una bestia guardiana específica de su elección, pero no lo hizo después de pensarlo. Quería ver cuál sería el resultado natural, y ciertamente es interesante. Una criatura que conoce demasiado bien, o al menos es similar a la criatura de las leyendas que conoce. Una criatura sobre la que leyó bastante, una criatura que una vez fue humana pero se convirtió en algo más debido al castigo de los dioses, Medusa. Medusa, en la mitología griega, la más famosa de las figuras monstruosas conocidas como gorgonas. Solía ser representada como una criatura femenina alada con una cabellera compuesta por serpientes. A diferencia de las gorgonas, a veces se la representaba como muy hermosa. La criatura que se aferra a él es bastante similar, con la misma cabellera compuesta por serpientes, aunque todas tienen un solo ojo, ojos verticales como los de un gato. Un rostro hermoso, de piel brillante y ojos felinos. La parte inferior de su cuerpo también parece la de una serpiente, con una cola brillante del mismo color negro que sus ojos. De hecho, todo su color es similar, una mezcla de blanco y negro. Escamas brillantes en toda la parte inferior de su cuerpo, parecidas a las de una serpiente, parecen extenderse un poco hacia arriba, cubriendo su pecho, pero dejando el resto de su piel blanca pura. Las serpientes en su cabeza también son iguales, con escamas negras brillantes, y parecen actuar de forma extraña, como siempre. De hecho, su bestia guardiana siempre actúa de forma extraña. Siempre se aferra a él, sin separarse de su lado a menos que él se lo ordene, mientras que las serpientes en su cabeza siempre miran a su alrededor como si buscaran algo o estuvieran atentos a cualquier cosa que pudiera acercarse a él. Parece ser bastante cautelosa, pero siempre escucha a Yasuo y obedece sus órdenes, como ahora que le ordenó que se retirara. Yasuo se levantó, cerrando los ojos por un momento antes de esbozar una pequeña sonrisa, divertida, como si viera algo entretenido.
El escenario cambió cuando apareció en una gran sala, una que parecía hecha escombros, como si allí se hubiera producido una pelea. Se veían escombros por todas partes, con algunas de las largas columnas de hormigón ya derruidas. Se veían cuerpos por doquier, cadáveres de civiles y algunos que aún estaban vivos, pero inconscientes. Una escena realmente extraña, una escena dentro de la ballena negra, específicamente en el último nivel, el más bajo. Esto no tiene por qué pasar, ¿sabes? Puedes darte la vuelta e irte por donde viniste. Las palabras pronunciadas le resultaron bastante divertidas a Yasuo, las palabras tranquilas que provenían del hombre sentado sobre uno de los escombros, nada menos que Croyo Lucifer. ¿Esperabas mi llegada, eh? ¿Una habilidad tuya?, preguntó Yasuo a cambio. Croyo no parecía interesado en ocultar nada, pues sabía que era inútil. Bueno, tenía que prepararme por si acaso, e imagina mi sorpresa al descubrir que nos tienes en la mira. O te contrataron o es solo por ti, pero no importa, porque sé que pase lo que pase, estaré vivo al final del día. Ya veo, bueno, no me sorprende, ya me conoces, así que, por supuesto, querrás encontrar una forma de contrarrestarme por si acaso. En fin, empecemos, ¿de acuerdo? Una respuesta casual que le hizo saber a Croyo que no pelear no era una opción. Eres bastante molesto, pero sí, empecemos. Y gracias a todos. Esas fueron las palabras de Croyo, como si ya se hubiera dado por vencido, pero sus acciones dicen lo contrario, especialmente esas últimas palabras dirigidas a su familia. Los demás miembros de la Brigada Fantasma aparecieron de entre los numerosos escombros que los rodeaban, listos para lo que se avecinaba. La presencia de Yasuo no les importaba mucho, lo importante era que había un enemigo que buscaba extinguir la liberación de su familia, y no podían permitirlo. Definitivamente estaban preparados para la batalla que se avecinaba y llevaban tiempo preparándose. De hecho, cuando Croyo supo que algo así sucedería, decidió no adentrarse en la ballena negra. Pero también descubrió que no importaba si estaba dentro o no, esa misma vaga profecía siempre ocurre, así que decidió que la batalla se desarrollara en el lugar más ventajoso para ellos. Nobunaga y Feitan caminaban uno al lado del otro, ambos con una espada en la mano. Este último llevaba una extraña armadura carmesí, aunque parecía que solo la usaba en la parte inferior del cuerpo y en la mano derecha. Siguiéndolos de cerca está Pinks, quien parece estar moviendo su brazo derecho en el sentido de las agujas del reloj con el aura enfocada en su brazo, cada vez más fuerte, y solo ellos saben cuánto tiempo lleva haciéndolo. Junto a él está Salnark, quien no parece estar haciendo nada en particular, solo siguiéndolos y sosteniendo un teléfono rojo en su brazo. Cortopi también se puede ver agachado muy por detrás de él, aunque inmóvil, y frente a él está nada menos que Franklin, quien está listo para empezar a disparar balas nen desde sus dedos, específicamente desde las yemas de los dedos que se cortó para fortalecer su habilidad. Machi, Shizuku y Pakunoda permanecieron inmóviles en su lugar mientras Bonolenov comenzaba a realizar su extraño ritual, una danza para invocar algo que no había podido invocar previamente en su lucha contra Silva y demostrar su valía. Croyo frunció el ceño. Incluso con todas las circunstancias y condiciones ventajosas, Yasuo seguía mostrándose indiferente ante todo esto, y no le gustaba. Sabía que estaría vivo al final del día, pero eso era todo lo que sabía. Estaba seguro de que la mayoría de ellos deberían poder sobrevivir. Después de todo, ¿quién podría luchar contra tantos usuarios de Nen al mismo tiempo, especialmente con su nivel de fuerza y preparación? Sin embargo, no dejó que eso nublara su juicio, y en cambio, declaró el comienzo de la pelea caminando también hacia Yasuo. En ese instante, tanto Nobunaga como Feitan desaparecieron, o eso parece, porque sus movimientos eran tan rápidos que aparecieron junto al inmóvil Yasuo casi al instante. Aparecieron blandiendo sus palabras hacia él, con una perfecta coordinación para minimizar sus posibilidades de evadirlo. Sin embargo, permaneció inmóvil, algo inesperado, lo que hizo que algunos de sus planes fueran temporalmente inútiles con la escena que sucedió a continuación. Una espada buscaba cortarle el cuello y otra atravesarle el corazón, pero lo que se escuchó no fue el sonido de carne y huesos al cortarse, sino el sonido del metal chocando. El sonido de las espadas que se desviaron al hacer contacto con su piel metálica. El hecho de que usaran su en las espadas, haciéndolas más fuertes, no cambió nada, el hombre ni siquiera se movió de su lugar. Y solo entonces Yasuo se movió. Levantó la pierna derecha en el aire antes de balancearla ligeramente hasta que hizo contacto con Nobunaga. Todo lo que se escuchó fue el sonido de huesos chocando varias veces mientras apuntaba a Feitan, quien aún no tenía tiempo de reaccionar. El brazo izquierdo de Feitan y el hueso izquierdo de su pecho estaban aplastados, pero ni un sonido salió de su boca. Solo frunció el ceño mientras Nobunaga regresaba a la Machi gracias a las delgadas y vagas cuerdas que ella manipulaba. Capítulo 165. Perfección. Pero Feitan atacó de nuevo sin importarle el daño sufrido,
Y esta vez Pinks lo hizo tan bien como Machi, quien trabajó rápidamente en la reconstrucción de sus huesos rotos, ya que él era el que más daño sufría. Y lo más importante, Croyo hizo lo mismo, aunque se mantuvo a cierta distancia de los dos, evitando entrar en combate cuerpo a cuerpo. En su lugar, conjuró una especie de arma y comenzó a disparar, sin importar lo ineficaz que fuera. El poder de Yasuo superó con creces sus expectativas, pero aún había una manera de ganar, uno de sus muchos planes. Sin embargo, durante los siguientes 10 segundos, Yasuo solo hizo tonterías sin que pudieran hacer nada. Pinks, sin embargo, no atacó todavía. Parecía estar dando vueltas a su alrededor mientras continuaba girando el brazo esperando una oportunidad para atacar. Ni siquiera había usado su teletransportación, así que atacar ahora mismo podría ser inútil. Esto es más que suficiente. Lo que Phaeton acababa de decir no era solo para sí mismo, sino también para alguien más, Bonolenov, quien ya había terminado su baile y estaba listo para activar su habilidad. Esa era la señal para que Nobunaga se uniera al combate y atacara. Y así, una de sus estrategias se puso en marcha. Croyo se retiró y gritó, «Machi, ahora». Eso dio inicio a una interesante secuencia de eventos que ocurrieron al mismo tiempo. Phaeton comenzó a correr hacia Yasuo con su espada en alto, listo para blandirla. Sin embargo, había una diferencia. Un profundo fuego carmesí apareció por toda la espada, incluso en sus manos, buscando derretirlas, en contraste con la espada, que parecía estar bien en medio de la llama, que superaba con creces la temperatura de lava. Nobunaga no acortó mucho la distancia, en cambio, concentró su aura en su espada, y una vez que blandió su espada, varias ráfagas agudas de aura fueron liberadas de esta dirigiéndose hacia Yasuo. Un manto de aura dorada pura rodeó a Salnark, quien entró en su modo de piloto automático. Al colocarse una antena y luego dar instrucciones o una tarea a realizar, la habilidad de Salnark manipula su cuerpo en piloto automático y obtiene temporalmente una aura inmensa, lo que resulta en un aumento de velocidad y fuerza para realizar la tarea encomendada. Una vez que Salnark entre en modo piloto automático, no puede retirarse hasta que la tarea que se asignó a sí mismo haya sido completada, y la tarea que se impuso ahora es bastante simple, seguir el plan de Croyo, así que comenzó a correr hacia Yasuo. Bonolenov levantó la mano en alto gritando, «Venus». Venus, el objeto más brillante del cielo después del Sol y la Luna, a veces parece una estrella brillante en el cielo matutino o vespertino. El planeta más peligroso, caliente y tóxico del sistema solar hizo su aparición aquí, aunque en una versión más pequeña, pero aún conserva las mismas características, un pequeño planeta conjurado por Bonolenov y el planeta más fuerte que puede conjurar, uno que seguirá a su objetivo hasta que haga contacto con él, y su objetivo ahora es Yasuo. Pero ninguno de los ataques interfirió entre sí, un trabajo en equipo perfecto, tal como lo practicaron, porque Croyo quería que la pelea terminara lo más rápido posible. Sentía que cuanto más larga fuera la pelea, menores serían sus posibilidades. Los numerosos cuerpos en la sala comenzaron a volar repentinamente hacia Yasuo a una velocidad increíble. Machi parecía estar tirando de algo, mientras que Shizuku parecía ayudarla usando su aspiradora Blinky para tirar, lo cual es su habilidad Nen, aumentando considerablemente la velocidad de los cuerpos. Pinks también cambió de posición al saltar hacia atrás y luego a mayor altura, con Venus pasando justo debajo. Sin embargo, una especie de hilos brillantes y vagos parecía manipular su movimiento en el aire para acelerarlo, permitiéndole girar completamente, ganando impulso y golpeando a Venus, que seguía en movimiento, aumentando su velocidad exponencialmente. Sin embargo, eso no fue lo único que sucedió. No solo aumentó la velocidad de Venus, sino que su poder también aumentó enormemente debido a su aura amarilla oscura increíblemente fuerte. Ejecutó numerosos giros en el sentido de las agujas del reloj con su brazo, y aunque cuantos más círculos realizaba, menor era el aumento de poder, aún así lo llevó a un nivel inimaginable. Todo ese poder destructivo fue transferido a la ya peligrosamente destructiva Venus, con un precio, por supuesto. El precio fue la desintegración de su brazo derecho. Croyo sabía que debían hacer sacrificios dependiendo de la fuerza que pareciera tener Yasuo, y la escena anterior lo hizo decidirse, debían hacer un sacrificio. Phaeton también se detuvo repentinamente una vez que alcanzó la distancia suficiente para que su capacidad funcionara y blandió su espada, finalmente pudiendo liberar su ira, una ira que se había acumulado hasta un grado asombroso debido a que Yasuo jugaba con él. Especialmente considerando cuántos huesos tenía rotos y cuánta sangre había perdido, y que sangraba por todas partes, aunque eso se detuvo debido al fuego ardiente de su espada, un fuego tan caliente que rivalizaba con la temperatura de Venus, pero con lo concentrado que estaba, su poder era mucho mayor. Sol naciente. Y se hizo aún más fuerte después de pronunciar las palabras anteriores al activar su habilidad más poderosa, transmuta su aura en calor abrasador, cuyo poder depende del dolor y las heridas que recibe en batalla. La habilidad se manifiesta emitiendo una bola de aura al aire,
que luego se transforma en un sol en miniatura que quema a la víctima hasta la muerte. Cuanto más daño haya sufrido, más caliente será el fuego y más tiempo arderá. Sol naciente tiene un enorme radio de ataque. Mientras Phaeton usa su armadura, no es dañado por el calor y recibe una fuente de oxígeno. Sin embargo, lo que está usando ahora es ligeramente diferente, ya que se dirige únicamente a Yasuo sin dañar nada en su camino, como si el fuego abrasador solo pudiera dañar a su objetivo, una habilidad que prefiere no usar simplemente por el estado de sus manos después de usarla. El fuego ardiente, similar al magma, dejó poca o ninguna carne en sus manos, dejando solo sus huesos, que también están quemados y crujientes. Usar su habilidad de esta manera puede hacerla extremadamente poderosa, pero también bastante costosa. Debe sostener su espada durante un segundo antes de poder liberar su ira y fuego hacia el objetivo y, lo más importante, no puede conjurar la armadura que lo protege del fuego que también puede afectarlo, ya que tiene que conjurar esta armadura para usar la habilidad tal como está ahora, una armadura que no proporciona mucha protección contra el fuego, ya que protege la mayor parte de su brazo, excepto su mano. Machi hizo lo planeado, manipulando cada hilo con precisión para asegurarse de que ningún espacio en el pasillo estuviera vacío para no permitirle crear un portal. De hecho, llevaba días trabajando duro para dejar tantos hilos como fuera posible por todo el nivel. También tenía que manipular cada hilo con precisión para abrir paso a las arañas en movimiento y cerrar la brecha lo más rápido posible. También estaba manipulando los innumerables cuerpos que los atraían hacia Yasuo, así que es seguro asumir que la presión sobre ella era inigualable, como lo demuestra el sudor que corría por su rostro y el pequeño rastro de sangre que bajaba por su boca debido a que se mordió la boca. ¿Cómo no iba a hacerlo? Un pequeño error podría llevar a la muerte de toda su familia, y si alguno de ellos chocara con alguno de sus hilos, ella sería responsable de esa vida, pero ninguna de las arañas lo tuvo en cuenta, tenían absoluta confianza en ella, así que solo siguieron el plan de Croyo palabra por palabra y acción por acción. Machi manipuló uno de los hilos para traer de vuelta a Phaeton cuando llegó a sus límites y Shizuku ayudó atrayéndolo hacia ellos mientras Pinks se retiraba por su cuenta y Franklin simplemente continuó disparando una ráfaga de balas sabiendo que su otra habilidad no era necesaria aquí, algo que Nobunaga también sabía. Todo iba perfectamente a los ojos de Croyo porque en ese momento, una gota de sangre cayó sobre el cabello de Yasuo, una gota de la sangre de Croyo, solo una entre las numerosas gotas de sangre que preparó y las colocó en el techo del salón sobre las redes construidas por Machi y una vez que recibió la señal, manipuló sus hilos para que esa gota específica cayera sobre él. Pero antes de que cayera sobre su cabello, algo más sucedió. Franklin cambió su objetivo de ataque de Yasuo a Croyo. Sus balas atravesaron el estómago de este último sin causar ningún daño demasiado letal, pero lo suficiente como para que Croyo sangrara profusamente. En el momento en que la gota de sangre tocó su cabello, Yasuo notó que sus nodos de aura se cerraban con fuerza, lo que obligó a Setsu a quedar completamente indefenso ante el desastre que se avecinaba y, lo más importante, a perder la capacidad de crear portales, que era lo que Croyo quería. La misma habilidad que usó antes conmigo, pensó Yasuo, quien permaneció inmóvil sin un cambio en su expresión. La última fase del plan es el sonido de una bala disparándose detrás de él desde algo invisible, o eso parece. Puede ver a una persona tan pequeña que es casi completamente imperceptible, Pakunoda, que acaba de disparar una bomba de memoria en el momento perfecto, lo cual es extraño considerando que hay otra Pakunoda todavía inmóvil detrás de Franklin con una altura de menos de 1 centímetro. Croyo usó una habilidad que robó para hacerla así de pequeña. Y una copia creada por Cortopi para distraerlo de Paku, quien está de pie cerca de él, una bomba de memoria llena de todos sus recuerdos, así como los que recopiló en los últimos días. Yasuo tiene que recibir todo eso al instante, tanta información que es suficiente para volver loco a cualquiera, y no puede evadirla simplemente porque no hay donde evadirla. Rodeados de ataques provenientes de todas partes, atacaron en diferentes momentos, comprendiendo perfectamente las habilidades del otro para permitir que esto sucediera. Croyo lo planeó demasiado bien. Simplemente no hay escapatoria para nadie más que la muerte, y todo lo que Yasuo tuvo que decir fue, Medusa. Capítulo 166. Medusa. Rodeados de ataques provenientes de todas partes, atacaron en diferentes momentos, comprendiendo perfectamente las habilidades del otro para permitir que esto sucediera. Croyo lo planeó demasiado bien. Simplemente no hay escapatoria para nadie más que la muerte, y todo lo que Yasuo tuvo que decir fue, Medusa. Su extraña bestia guardiana, que nunca se separa de él, se mostró, en realidad nunca se apartó de él. Medusa, como él comenzó a llamarla, le obedece con total obediencia, cada orden o deseo suyo, ella obedece o busca concederlo, y cuando le dijo que entrara, lo que quería decir era que regresara a su forma primigenia. La forma primigenia de toda bestia guardiana es su forma de humo, donde existen dentro de sus anfitriones, y cada bestia guardiana puede hacer esto,
puede transformarse en una forma gaseosa pura y entrar en los cuerpos de sus anfitriones tal como el día en que nacieron. Y cuando Yasuo le permitió aparecer, lo hizo al instante. Apareció con sus manos alrededor de su cuello y su cuerpo pegado al suyo, abrazándolo por la espalda. Su larga cola de serpiente también estaba enrollada a su alrededor como si no quisiera que le hiciera daño, como si ante cualquier señal de peligro, actuara al instante, y eso fue exactamente lo que hizo. La numerosa serpiente negra en su cabeza saltó instantáneamente hacia afuera, observando todo a su alrededor con sus ojos verticales. Y pueden ver mucho más de lo que se ve a simple vista, podían ver el peligro así como su origen, y pueden ver cualquier cosa con intenciones negativas hacia su amo. La enorme reserva de aura de Yasuo se agotó instantáneamente cuando Medusa activó su habilidad, una que no puede activar sin su consentimiento, algo muy diferente de las otras bestias guardianas que no necesitan el consentimiento de su anfitrión y actúan de forma independiente todo el tiempo. Medusa activó su simple pero rompedora habilidad, lo que resultó en que el aura de Yasuo desapareciera por completo. En ese momento, la escena cambió y las cabezas cayeron al suelo. La ballena negra, el barco más grande jamás creado en la historia de la humanidad, se sacudió por completo, ni siquiera el barco pudo soportar la masiva colisión. La combinación de ataques de las arañas casi provocó que el barco se hundiera si Yasuo no hubiera mitigado el daño. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Yasuo, quien apareció en otro lugar, no muy lejos de donde se encontraba antes, dentro de la sala, la colisión de todos los ataques provocó que un fuego furioso se extendiera por toda la sala, derritiendo todo dentro y creando un enorme cráter en el fondo de la nave. Lo que impide que el agua entre es la delgada línea restante de la nave, que no fue destruida gracias a la intervención de Yasuo. Aunque se vio obligado a entrar en un estado de Zetsu, aún puede usar su dominio de control. A diferencia de todas sus otras habilidades y la mayoría de las habilidades conocidas, su dominio requiere entrada, no salida. Esto significa que incluso en el estado de Zetsu, aún puede usarlo, así que lo usó para mitigar el daño, aunque solo pudo hacerlo por un segundo antes de que cada partícula de su aura desapareciera. Medusa seguía aferrada a él, sin desaparecer en absoluto. Las serpientes en su cabeza seguían mirando en todas direcciones, observando todo a su alrededor, manteniéndose cautelosas, ya que Yasuo se encontraba en un estado bastante vulnerable en este momento. Según lo que observó de ella, se le parecía en su constante cautela, de hecho, su cautela lo superaba por mucho. Fuego por todas partes y sonidos de cuerpos cayendo, el sonido de cabezas rodando por el suelo, sobre el suelo ardiente. El mismo momento en que Medusa activó su habilidad fue el mismo en que cada una de sus cabezas fue cortada limpiamente, además de teletransportarlo lejos del peligro. Su habilidad era realmente maravillosa, algo que superó incluso las expectativas de Yasuo. Una habilidad bastante simple, pero debido a su complejidad, se volvió demasiado poderosa, con un precio, por supuesto. Una vez que activa su habilidad, y solo puede hacerlo cuando Yasuo está en peligro o si algo tiene demasiadas intenciones negativas hacia él, puede usar todas sus habilidades para protegerlo y eliminar el peligro, ignorando el límite de salida y entrada. Ella puede consumir toda su aura al instante para hacer que suceda lo que normalmente no puede hacer, tal como usó su dominio de control para controlar sus cabezas y separarlas de sus cuerpos limpiamente, ignorando al mismo tiempo el límite de entrada que su cerebro puede manejar. Sin embargo, hay una trampa. Necesita tener la cantidad necesaria de Nen para que ella logre lo que hizo, ya que no puede simplemente destruir todo el planeta si él no tiene la cantidad necesaria de aura para hacerlo. Y lo más importante, si el aura necesaria para el trabajo está disponible, entonces no importa cuánta de su aura quede, porque una vez que su habilidad se activa, siempre consumirá toda su aura, incluso si lo que se necesita es solo matar a un insecto débil, lo que lo dejará sin Nen, aunque no por mucho tiempo, ya que su regeneración de Nen aumentó enormemente después de su transformación. ¡Magnífico! Yasuo comentó que su habilidad le parecía bastante interesante y simple, aunque no habría permitido tal cosa si no tuviera control total sobre ella. Su alma simplemente no lo permitiría, así que el resultado fue una obediente bestia guardiana. Para entonces, la ropa de Yasuo estaba completamente quemada porque aún se encontraba dentro del campo de fuego afectado, pero resultó ser inútil contra su cuerpo actual. No se podía decir lo mismo de los cuerpos de las arañas esparcidas por los alrededores, así que usó sus capacidades físicas puras para sacar todos los cuerpos del fuego en cuestión de segundos, de lo contrario, se derretirían por completo. tud, la última cabeza de las arañas rodó, estabilizándose junto a los cuerpos esparcidos y las cabezas lejos del fuego rojo ardiente que no parecía querer extinguirse pronto. La cabeza de la araña, Croyo Lucifer, estaba completamente muerta sin señales de vida, en contraste con lo que su nueva habilidad le había hecho saber. Realmente pensó que seguiría vivo al final del día, pero esto es lo que pasa cuando te enfrentas a alguien que puede ver el futuro con una habilidad mucho mejor que la suya, el futuro cambia según sus caprichos.
El olor de los cuerpos quemados y derretidos era evidente para cualquiera que estuviera cerca, y el estado deformado de los cuerpos y las cabezas también lo era, pero eso no era un problema para Yasuo, ya que simplemente podía usar su rosa negativa para restaurarlos a su estado óptimo. Volvió su atención a otra cosa, algo que Medusa llevaba un rato observando. La mayoría de las serpientes en su cabeza miraban a un punto específico en el techo del pasillo a lo lejos, un punto que parecía bastante normal, como cualquier otra parte, pero Medusa podía ver más, mucho más, y Yasuo también. Porque en ese punto, alguien con sudor corriéndole por la cara se escondía tras una cortina invisible. Una cortina le permitía ser invisible y observaba todo el enfrentamiento, y solo podía decir que sintió escalofríos en la espalda. Ya fuera por el plan de la tropa fantasma, cuidadosamente urdido por Croyo, que ni siquiera habría estado vivo para presenciar, ya que enfrentarse a todo el equipo era una pesadilla incluso para él, o por el hecho de que Yasuo los obligara a seguir ese plan y viviera sin un rasguño para verlo. Y sobrevivir. El hombre tras la cortina aún no tenía ni idea de lo que había sucedido, seguía completamente confundido. En un momento dado, mientras observaba la pelea que despertó un profundo deseo de combate a muerte que nunca antes había sentido, tuvo que obligarse a no unirse a la lucha. Fue simplemente la pelea más hermosa y elegante que jamás había visto, y en ese momento pensó que las arañas habían ganado. Simplemente no veía ninguna posibilidad de ganar contra un plan tan bellamente ideado, pero el momento siguiente fue suficiente para quebrar el ya distorsionado sentido común del hombre al ver su cabeza caer al suelo. ¿Qué pasó? Pensó Hisoka al ver la extraña escena ante él, escondiéndose lejos del lugar de la confrontación, lo suficientemente lejos como para ver todo con claridad, ocultándose detrás de la cortina, una tela que fue afectada por su aura para hacer que parezca que no está allí en absoluto. Una habilidad que él llama sorpresa de textura, puede aplicar su aura a cualquier superficie lisa y plana, como papel o tela, y manifestar imágenes en ella para cambiar su apariencia y textura para engañar. Puede replicar más de 1000 texturas diferentes y ha engañado a usuarios de Nen del calibre de las arañas con esta habilidad, sin que ninguno de ellos se dé cuenta de que la había usado, ni por la vista ni por el tacto. La aplicó al trozo de tela y la fijó al techo usando su habilidad de goma bunge mientras se escondía detrás de ella, también fijada al techo. La textura que aplicó era exactamente igual al color y la estructura del techo, perfectamente aplicada, hacía que pareciera que no había nada. Llevaba días observando las acciones de las arañas, sin que ninguna notara nada, excepto cuando Machi extendía sus hilos por el piso. Afortunadamente, no notó nada gracias a la función especial de su habilidad, incluso si alguien la tocaba, no notaba nada anormal. Sin embargo, si extendía más hilos, podría haberlo encontrado. Y eso, especialmente con su habilidad para usar In, además de intentar ocultar su presencia lo más posible. Es un verdadero cazador, cuyas presas se negaban a morder el anzuelo, se negaban a luchar contra él en sus propias condiciones, y eso definitivamente no le gustaba, así que decidió cazar a las arañas él mismo, una por una, sin que nadie lo notara. Hasta ahora. Capítulo 167. ¿Qué crees que estás haciendo? Y eso especialmente con su habilidad en el uso de In, así como tratando de ocultar su presencia tanto como sea posible. Es un verdadero cazador cuyas presas se negaron a morder el anzuelo, se negaron a luchar contra él bajo sus propias condiciones y definitivamente no le gustó eso, así que, por supuesto, decidió cazar las arañas él mismo una por una y no fue notado en absoluto. Hasta ahora. Hasta que notó a esa extraña criatura en la espalda del hombre mirándolo directamente, observándolo atentamente como si supiera que está allí. ¿Qué es eso? ¿Fue responsable de lo que pasó antes? Me ve. Estoy tan confundido. Él, por supuesto, ¿quién es el hombre? Sabe que es el hermano de Yumi y este último le advirtió que no fuera tras él, pero no esperaba que fuera tan monstruo. Ya hizo una estimación de la fuerza de Yasuo basándose en la de Yumi y en cómo este último piensa de él. Considerando en sus ojos, Yumi es un poco más fuerte que él y parece tener muchos trucos bajo la manga, pero parece pensar que Yasuo es mucho más fuerte que él, lo que impidió que Hisoka fuera tras él hasta una fecha posterior, por supuesto, y decidió hacer lo mismo por Yumi. Solo lo enfrentaría después de que terminara su asunto con las arañas, pero esto es mucho más de lo que jamás imaginó. Hisoka contuvo la respiración sin atreverse a soltar ni una pequeña bocanada de aire, manipuló su aura lentamente para asegurarse de que ni una gota de su sudor cayera tocando la tela. Si pueden escuchar ese pequeño sonido desde esta distancia no le importa, solo quiere asegurarse de que no se escuche ningún sonido sin importar cuán pequeño sea. Sin embargo, su rostro no pudo evitar contraerse una vez que notó que Yasuo lo miraba directamente y eso lo tensó sin importar cuán tranquilo pareciera estar el rostro de este último. De hecho, eso lo tensó aún más. Él no sabe que Yasuo consumió toda su aura en el enfrentamiento anterior, pero de todas formas eso no habría importado. Así de fuertes se han vuelto las capacidades físicas actuales de Yasuo y seguirán volviéndose cada vez más fuertes. Bueno,
Se lo dejo a él, parece que tiene muchas ganas, comentó Yasuo, girando la cabeza y observando todos los cuerpos. Para entonces, su aura se había regenerado lo suficiente como para teletransportarse al lugar preparado para dejar los cuerpos, el lugar que Orilin había preparado según sus instrucciones, una habitación aislada en el segundo piso. Realmente no le gustaba quedarse allí desnudo con el fuego, el hedor repugnante que lo rodeaba era algo que definitivamente no le gustaba. Así que, una vez que su aura se regeneró al nivel requerido, lo cual no tardó más de 30 segundos, se teletransportó con todos los cuerpos y cabezas. Apareció en la habitación, apartó los cuerpos y se puso ropa limpia y nueva, y luego se concentró en regenerar su aura por completo, lo cual no tardó mucho. De hecho, fue demasiado rápido, ya que los beneficios de sus nuevos genes son bastante anormales, especialmente considerando lo grande que es su reserva de aura y cuánto ha crecido durante el último mes desde la transformación. Y solo una vez. Lo hizo, y comenzó su siguiente paso, manifestar su visión de 6 brazos y activar su rosa negativa. Luego, devolvió todas las cabezas a sus cuerpos anteriores y comenzó a restaurarlas a su estado anterior una por una. Por supuesto, permanecieron muertas, pero la sangre que comenzó a coagularse en sus venas comenzó a moverse vigorosamente de nuevo y sus cabezas se reconectaron a sus cuerpos. Teletransportó ciertas cantidades de sangre de sus venas antes de beberla toda, un proceso que debe repetir varias veces para acelerar la evolución de sus genes. Este ADN, por supuesto, es como el de cualquier otro humano, pero según su análisis, después de aprender Nen y crear habilidades, se le añadirá algo especial y sus genes y Nen podrán adoptar esa especialidad y evolucionar en base a ella. Por eso quería la sangre de Croyo más que la del otro, debido a la habilidad principal de este último, que podría aumentar su capacidad para imitar habilidades, así como las funciones de sus genes, y tal vez pueda alcanzar un nivel donde pueda hacer lo mismo que Meruem. Absorbiendo aura y habilidades por igual. Teletransportó a todos a unos tubos de ensayo preparados específicamente para esto y luego se teletransportó a su siguiente presa. No ha interferido la contienda de sucesión hasta el momento, pero considera que es hora de hacerlo para acelerar la muerte de cada príncipe usando sus hilos invisibles mientras espera que termine el proceso de evolución, además de acelerarlo bebiendo continuamente la sangre de sus objetivos. Al mismo tiempo, en el nivel más bajo, se podía ver a cientos de soldados militares caminando cautelosamente en dirección al lugar del incidente anterior con sus armas en alto. Todos en la nave sintieron el horrible terremoto que afectó a toda la nave y provocó escalofríos en la espalda de todos, y escucharon la atronadora explosión. El Imperio Kakin, por supuesto, dejó una parte de su ejército en este nivel, pero ninguno de ellos respondió, así que tuvieron que enviar a la parte que dejaron en el cuarto nivel a revisar, por si acaso ocurría una inundación que pudiera provocar el hundimiento de toda la ballena negra. La gente de la sala de control les informó que no detectaron inundaciones, pero que aún debían investigar el origen del incidente anterior. Imaginen su asombro al ver los numerosos cadáveres esparcidos por toda la grada, entre ellos los cuerpos de sus camaradas. Cuerpos deformados, algunos abiertos o sin cabeza, otros con agujeros de bala pero sin balas visibles, algunos incluso cortados en varias partes y otros retorcidos, con baños de sangre por todas partes. La grada inferior se ha convertido en un infierno rojo con un hedor a sangre que se hace evidente para cualquiera que ponga un pie allí. Incluso los 3 usuarios de Nen que enviaron están conmocionados por el espantoso estado de la grada, por no hablar de los soldados militares, aterrorizados por el simple hecho de estar allí. Esto no es solo obra de la araña venenosa, también es el resultado del Joker que necesitaba desesperadamente liberar sus emociones reprimidas. Las emociones provenientes de lo que experimentó hoy, y lo frágil y débil que se sentía, así que después de permanecer oculto por unas horas más, continuó la masacre que la araña no terminó. Y hay otro depredador en la grada, uno que también se sintió atraído por el caos. Caminó en medio del ejército de soldados con un aspecto igual al de cualquier otro, completamente imperceptible o demasiado visible, excepto que tomó la forma de uno de ellos. Caminó entre ellos y esperó hasta prepararse para lo que vendría, luego se agachó. Eso pareció ser una señal porque, en ese instante, el sonido de disparos resonó por toda la grada. Decenas de soldados militares disparaban a sus camaradas, aquellos con quienes pasaron mucho tiempo y se convirtieron en sus hermanos y hermanas, y lo hacían en contra de su voluntad. Los cuerpos cayeron al suelo al desatarse el caos. Nadie sabía qué estaba pasando, pero solo sabían que estaban asustados, así que respondieron al fuego y dispararon a todo lo que se movía, incluso a los que tenían libre albedrío. ¿Qué? La confusión del caos y el espantoso entorno confundieron incluso a los usuarios de Nen. Antes de que pudieran reaccionar, una aguja amarilla brillante les atravesó el cerebro y dejaron de moverse. No cayeron al suelo. En cambio, simplemente se quedaron allí inmóviles mientras los últimos soldados supervivientes caían al suelo.
Los únicos que quedaron en pie fueron los que estaban bajo el control del hombre, el que estaba de pie no muy lejos de los 3 usuarios de Nen. Parecía un soldado normal hasta que dejó de serlo. Su físico y la forma de su rostro comenzaron a cambiar hasta que su verdadera apariencia se reveló. Cabello negro como la tinta que le caía muy por debajo de los hombros y la misma ropa que siempre usa debajo de su uniforme militar actual, que acaba de empezar a quitarse, está llena de las agujas amarillas que siempre lleva consigo, las mismas que insertaba las cabezas de los soldados sin que se dieran cuenta, ocultas bajo el pelo o los sombreros, y Yumi Solk. Y fue en ese momento que su agudizado sentido del peligro le advirtió del peligro inminente, así que extendió su en y se tumbó lo más bajo posible, mientras manipulaba a los zombis a su alrededor para que lo rodearan por todas partes. Fue bombardeado por disparos, lo cual no es peligroso para él, pero si su oponente es realmente quien él cree que es, entonces puede ser peligroso, y entre esas numerosas balas que salen de todas partes hay unas cuantas cartas extremadamente letales. Una vez que esas cartas entraron en el alcance de su enero de 1960 metros, confirmó quién era su oponente y supo que no podía permitir que ninguno de los ataques lo alcanzara. Cada cuerpo en el que se le habían insertado las agujas parecía tener una extraña fuerza actuando sobre él mientras volaban hacia él. Era como un planeta que producía una enorme atracción gravitacional, suficiente para atraer a todos hacia él a una velocidad increíble. Los cuerpos comenzaron a deformarse mientras volaban hacia él como si no tuvieran huesos, y comenzaron a combinarse hasta que lo alcanzaron, encontrándose con los cuerpos restantes que habían venido de otras direcciones. Se formaron en un enorme monstruo de huesos y carne, un monstruo asquerosamente deformado que envolvió a Iyumi, protegiéndolo del aluvión de balas y cartas que habría resultado inútil considerando que los ataques del oponente están reforzados por Nen, uno muy fuerte. Capítulo 168. ¿Por nuestra amistad? Sin embargo, las balas y las cartas parecían haber calentado un escudo metálico indestructible que simplemente no podían atravesar, porque extrañamente, el enorme monstruo parecía tener la habilidad de usar Nen. Una vez que cesó el aluvión de ataques, se escuchó un sonido tranquilo debajo del monstruo deformado. Hisoka, ¿qué crees que estás haciendo? A solo unos cientos de metros de él, en el techo que parecía normal como cualquier otra parte, pero al igual que antes, algunas cosas simplemente no son lo que parecen, esa parte del techo comenzó a distorsionarse como si se estuviera enrollando sobre sí misma. Sin embargo, fue Hisoka quien se quitó el trozo de tela afectado por su sorpresa de textura. Ha estado moviéndose por todo el techo interpretando la orquesta anterior usando su habilidad de goma bunge sin exponerse. Sin embargo, con el movimiento constante, la tela de la sorpresa de textura ha parecido extrañamente inconsistente con el techo que la rodea de vez en cuando. Después de eso, comenzó a caer boca abajo hasta que de repente se detuvo a pocos metros del suelo. Al parecer, algo pegajoso o gomoso le impedía tocar el suelo. Se quedó flotando boca abajo, mirando a Iyumi con los ojos entrecerrados. ¿Qué haces aquí? El enorme monstruo zombie se levantó lentamente, e Iyumi también lo hizo, de pie junto a él, con cautela. No creo que necesite responder a esa pregunta, pero tú sí a la mía. Soy tu objetivo ahora. Hisoka entrecerró los ojos aún más, expresando sus dudas. ¿Soy tuyo? Quería contratarte para que intentaras matarme más tarde, pero no creo que sea necesario ahora. Porque estás aquí por mí, ¿verdad? ¿Tu hermano sigue aquí o estamos solos en la grada? Hisoka tenía demasiadas preguntas que quería hacer, pero solo hizo las más importantes. Su confusión seguía intacta desde el incidente anterior y su paranoia seguía creciendo mientras se preguntaba si Yasuo aparecería junto a él en cualquier momento y le quitaría la vida. ¿Por qué Yasuo se fue así a pesar de saber que estaba allí? ¿Cómo es tan fuerte? ¿Cuándo podré enfrentarlo? ¿Cuándo seré lo suficientemente fuerte para enfrentarlo? ¿Lo seré alguna vez? ¿Hay alguna manera de volverme tan fuerte más rápido? ¿Qué era esa extraña criatura en su espalda? Y muchas más dudas lo atormentaban constantemente, y necesitaba urgentemente encontrar respuestas. Sin embargo, no pudo, así que después de un tiempo escondido en el techo, sin atreverse a moverse por temor a que Yasuo regresara, se fue tan rápido como pudo hasta encontrar algunos supervivientes. Quería olvidar el incidente anterior, pero fue demasiado para él, así que comenzó una masacre exprimiendo a todos a su paso. Su tipo de Nen es la transmutación y la explotó creativamente creando una habilidad interesante. El chicle bunge, la habilidad principal de Hisoka, le permite hacer que su aura sea pegajosa y elástica. Su extrema durabilidad, flexibilidad y propiedades adhesivas lo convierten en una habilidad excepcionalmente versátil con diversas aplicaciones ofensivas, defensivas y complementarias. Puede activarlo con los dedos, las manos y los pies. Puede adherirlo tanto por contacto físico como a distancia, extendiéndolo hacia el objetivo, lo que lo hace muy difícil de esquivar. Puede ordenarle que se contraiga a voluntad,
y se contrae con mayor fuerza cuanto más se estira. Básicamente, transmuta su aura para que tenga las propiedades del caucho y la goma. Sin embargo, Hisoka no le dio la oportunidad de responder, y añadió, para asegurarse de que Ayumi ni siquiera intentara mentir, debías estar buscándome, ¿verdad? Y al ver algunos de los cadáveres asesinados a mi manera, asumiste que era yo, y con tus habilidades de asesino, debiste confirmarlo. Hisoka entonces comenzó a observar al enorme monstruo extrañamente deformado. Viste que los cadáveres están bastante frescos, quizás todavía esté cerca, es lo que pensaste, así que decidiste prepararte porque, por lo que sé, los combates cuerpo a cuerpo no son precisamente tu fuerte. A menos que también quisieras atraer mi atención con el sonido de los disparos. No necesitas mentir, ¿sabes? Sin embargo, el rostro de Ayumi permaneció tan impasible como siempre, aunque levantó una ceja en señal de comprensión. Ya veo, conociste a mi hermano y no fue una experiencia agradable. ¿Pero cómo estás vivo? ¿Por casualidad escapaste? Incluso Hisoka no pudo evitar que su rostro se contrajera ligeramente al oír eso, pero siguió sin decir nada mientras esperaba a que Ayumi respondiera a sus preguntas. Se conoce demasiado bien, quiere pelear con riesgo de muerte, no quiere una pelea en la que muera pase lo que pase, donde no tenga ninguna posibilidad de ganar, así que sabe que necesita crecer más para poder enfrentar a Yasuo o prepararse lo suficiente para poder enfrentar lo que sea que ese monstruo tenga que ofrecer. PFFT, jajaja, jajaja. Disculpen mi rudeza, no pude contenerme. Una escena rara, y Yumi soltó una risita, incapaz de ocultar su diversión. Una risa fría que podía provocar escalofríos en cualquiera, pero risa al fin y al cabo, una que provocó algunos espasmos más en el rostro de Hisoka, quien levantó una de sus cartas, listo para atacar si el Soldic lo molestaba más. Ya veo, pensé que recibirías con los brazos abiertos una pelea a muerte contra mí, pero parece que las circunstancias no te lo permiten. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. ¿Quizás estás traumatizado? Por suerte, te dejó con vida por mí, así que al menos tienes una oportunidad de ganar. En cuanto a por qué está pasando esto, no es tan complicado. Croyo Lucifer me contrató para encontrarte y matarte, aunque la razón principal es que Yasuo también quería matarte por alguna razón desconocida, así que decidí hacerlo en su lugar por los viejos tiempos. Si ganas, podrás vivir sin preocuparte de que vaya a por ti. Su explicación fue detallada con un tono tranquilo y sincero, pero Hisoka no creyó ni una palabra de lo que dijo, las tomó en cuenta, pero no creyó realmente la mayoría de sus palabras. Nunca confiaron el uno en el otro y se mantenían en guardia cuando estaban juntos, y sabían cómo terminaría su extraña amistad. Sin embargo, Hisoka dejó escapar una pequeña sonrisa espeluznante. Sí, tienes razón, por los viejos tiempos, probablemente muera hoy pase lo que pase, así que necesito dar un buen espectáculo, una hermosa y emocionante orquesta de muerte y sangre. Lentamente, esa goma pegajosa que lo sostenía en el aire comenzó a elevarlo de nuevo hacia el techo. Y muéstrame qué otros trucos tienes bajo la manga que aún no he visto. El enorme monstruo de antes era algo que desconocía, ya que todo lo que vio fueron sus habilidades de control de cadáveres y de gente aguja, algo que a Ayumi no le importaba mostrar. Yasuo le dijo una vez que estaba bien mostrar algunas de sus habilidades, solo si tenía algunas inesperado bajo la manga. Sin embargo, lo más importante que le enseñó en todas sus sesiones de entrenamiento es algo bastante interesante y simple. Cuando quieras crear una habilidad, ten en cuenta cualquier otra que quieras crear en el futuro y modifícalas para que funcionen juntas, eliminando las debilidades de las demás y haciendo mucho más de lo que se suponía que debían hacer. No te preocupes, te mostraré todo lo que tu fuerza te permita ver. Murmuró Ayumi en voz baja antes de levantar la mano hacia la enorme criatura, que se inclinó hasta que su pecho tocó la mano de Ayumi. Y solo entonces, el pecho de la enorme criatura comenzó a abrirse, buscando devorar a Ayumi por dentro. No solo su pecho, sino también su estómago se abrió, permitiendo que cualquiera cerca viera lo que había dentro, cabezas de zombies, las cabezas de todos los humanos que se usaron para crear algo así, con una aguja clavada en ellas. Así es como se construye la enorme criatura, deformando a los zombies hasta el punto de que pueden pegarse entre sí, mezclando su carne y sus huesos, pero no sus cabezas, porque es la ubicación central y así es como la criatura puede funcionar. Unas extrañas manos pegajosas parecieron brotar del estómago y el pecho de la criatura, extendiéndose hasta atrapar a Ayumi y jalarlo hacia adentro antes de que su pecho y estómago se cerraran de nuevo. Hisoka entrecerró los ojos al observar la escena, sabiendo que las cosas se pondrían más interesantes ahora, así que comenzó otra descarga de balas de las numerosas armas que recogió y fijó al techo con su goma bunge. Si uno usaba Gyo, entonces una escena interesante se haría evidente, la escena de los numerosos hilos rosados de aura conectados a sus manos y pies, y tenía que manipular cada hilo con precisión para apuntar con las armas y apretar el gatillo,
todo eso mientras se movía por todo el techo y lanzaba numerosos ataques con cartas, mientras también trabajaba en un proyecto secundario. El extraño monstruo masivo comenzó a moverse mientras Hisoka se volvía aún más cauteloso con esa extraña cosa porque asumió que no iba a ser tan ágil como él considerando su tamaño. Sin embargo, estaba equivocado. La criatura parece ser manipulada con precisión por Izumi en su interior, ya que sus movimientos son extremadamente similares a los suyos. Se agachó con los enormes músculos de sus piernas contrayéndose incontrolablemente y luego desapareció instantáneamente dejando un remolino de viento detrás de él con el suelo a su alrededor rompiéndose por completo. El monstruo apareció extremadamente cerca de Hisoka con su velocidad apenas disminuyendo, así como un cambio aparente en su brazo previamente relativamente normal comenzó a retorcerse, curvándose sobre sí mismo hasta que tomó la forma de una enorme espada afilada formada por huesos y carne. Espadas que se balancearon hacia Hisoka, cuyos ojos no pudieron evitar dilatarse al ver la maravilla que se veía ante él. Sin embargo, se preparó por si acaso, desapareció instantáneamente mientras daba una orden a uno de sus hilos de aura estirados. La orden de contraerse, lo que significa que lo alejará del peligro lo suficientemente rápido como para evitar el ataque mortal con solo una pequeña herida en una de sus mejillas. Capítulo 169. Cada uno con sus propios planes. La orden de contraerse, lo que significa que lo alejará del peligro lo suficientemente rápido como para evitar el ataque mortal con solo una pequeña herida en una de sus mejillas. Hisoka canceló la orden de contraerse en pleno vuelo para reducir su velocidad y aterrizar suavemente en el suelo. Miró hacia arriba al daño hecho en el techo, las dos enormes espadas como formas claramente grabadas en el techo con escombros volando por todas partes. Esta vez, solo algunos de los pasajeros en el cuarto piso sintieron la pequeña sacudida. La fuerza física del monstruo es realmente monstruosa, especialmente con el hecho de que puede usar Nen con bastante destreza y su masiva salida de aura aparente, así como su gran reserva de aura. Y lo más importante, su extraño y flexible comportamiento, pues una vez que destruyó esa parte del techo, no se cayó. En cambio, una de sus manos comenzó a girar hasta tomar la forma de un hacha enorme, la cual atravesó el techo, dejándolo colgado, mirando a Hisoka desde arriba. Hisoka le tocó suavemente la mejilla y miró su mano, sangre escarlata. No mucha sangre, pero sabía que estuvo a punto de morir. Eso le hizo sonreír de forma espeluznante y murmuró distraídamente, «Casi muero». Sin embargo, eso no duró mucho, ya que notó que la criatura se movía rápidamente en su dirección, aún en el techo. Bueno. Hisoka se encogió de hombros y comenzó un juego del gato y el ratón que duró minutos, bombardeando al monstruo con una lluvia de balas, sin importar lo ineficaces que fueran, aunque sus cartas voladoras parecían causarle un daño leve. Todo está listo, pero solo para asegurarme, necesito probar algunas cosas, pensó Hisoka, mirando al monstruo que acababa de saltar en su dirección, así que dio una orden a uno de los numerosos hilos de su aura gomosa, libéralo. Y al instante, algo se liberó, un hilo suyo que se estiró hasta su límite con algunas cosas unidas a él. Una vez liberado, esas cosas fueron enviadas a una velocidad que superó con creces la del monstruo, en gran parte debido a su pequeño peso. Granadas que se dirigían en una dirección perfectamente calculada para colisionar con la enorme criatura. Una puede que no cause mucho daño, pero tantas sin duda serían un obstáculo para la criatura, especialmente con su velocidad actual y el hecho de que el aura de Hisoka las envolvía. La criatura observó el peligro que se aproximaba antes de volver a mirar a Hisoka, como si no les prestara atención a las granadas. Sin embargo, su lado izquierdo comenzó a deformarse y retorcerse como si algo intentara separarse de la criatura, y eso fue exactamente lo que sucedió. Uno de los zombies se separó completamente de la criatura y la usó como base para saltar hacia las granadas, recibiendo el impacto de cada una al impactar contra él antes de explotar. Las explosiones combinadas de varias granadas fueron lo suficientemente fuertes como para ser escuchadas desde el nivel superior y suficientes para aniquilar al zombie por completo. Hisoka evitó fácilmente los ataques previos de la criatura, ya que se había acostumbrado a ella, y la cantidad de hilos pegajosos de aura que creó a su alrededor es incontable. Solo que esta vez, algo diferente sucedió. Otros 3 zombies se separaron de la criatura y saltaron hacia todas las direcciones a las que Hisoka podía ir. Y muy atrás, uno de los cadáveres se levantó y comenzó a correr hacia él, buscando rodearlo por todas partes e impedirle evadirlo. Un sonido ensordecedor resonó de nuevo por el nivel. Se apretó uno de los gatillos y se disparó una bala que envió al zombi que estaba detrás de él al suelo. Y pudo evadir fácilmente el ataque que cortó profundamente el suelo. Sin embargo, la criatura permaneció de pie en el suelo sin moverse. En cambio, esperó a que los zombis que se separaron de él regresaran, así como el nuevo zombi para ocupar el lugar del aniquilado, cubriendo cualquier debilidad que le quedara a la criatura. Además de eso,
Algo más sucedió que hizo que Hisoka entrecerrara los ojos y supiera que necesitaba terminar esta pelea lo antes posible. Varias criaturas fueron lanzadas desde dentro de las criaturas hacia varios cuerpos a su alrededor, creando varias otras personas zombies que corrieron hacia él y comenzaron a mezclarse con la criatura, haciéndola aún más grande y fuerte. Así que quiere ganar tiempo, ¿eh? Cuanto más dura la batalla, más zombies puede agregar a la criatura o algo así. Lo que realmente he estado haciendo es ganar tiempo, mientras que yo necesitaba permanecer con vida hasta completar mi plan. Bueno, ya está hecho. Hisoka pensó que al dar una orden a su nen, comenzó una operación simple. La criatura estaba exactamente como él quería que estuviera, ya que la atrajo a ese lugar específico. En el momento en que dio la orden, su indestructible red de nen se activó. Sabía que no podía unir su nen previamente, de lo contrario, este podría descubrir su plan, pero si lo hacía al mismo tiempo, Izumi no tendría oportunidad de reaccionar. Numerosos hilos pegajosos de aura fueron lanzados en ese preciso instante hacia la criatura y, considerando que no tenían nada que los frenara, se adhirieron casi instantáneamente a ella, al mismo tiempo que se adherían a varios lugares a su alrededor, estirándose hasta sus límites. Miles de hilos de Yoska se pegaron instantáneamente a la criatura de una manera perfectamente calculada, de modo que si siquiera intentara moverse, tendría que tener la misma fuerza necesaria para romper todos los hilos al mismo tiempo, y considerando lo agresiva que es su aura, es algo extremadamente difícil de hacer. De hecho, la criatura no podía moverse ni un poco, luciendo como un simple insecto atrapado en la pegajosa red cuidadosamente hecha por una araña, impidiéndole moverse en absoluto. Hisoka no desperdició la oportunidad, pues corrió hacia la criatura en cuanto dio la orden. Sin embargo, Izumi pareció tener un contraataque, pues la criatura comenzó a deformarse cada vez más hasta que varios zombies se separaron de ella, específicamente los que forman la capa exterior, la capa donde está adherida el aura de Hisoka. Hisoka sonrió al ver esto mientras manipulaba esos hilos de aura para alejar a esos zombies lo más posible, y luego manipuló otros hilos de aura para liberar lo que ocultaba en su interior. Granadas, numerosas granadas que recogió de los soldados de este nivel después de matarlos, así como las que recogió durante la pelea de los soldados restantes que quedaron intactos, asesinados por Izumi. Una vez que su aura gomosa se liberó, numerosas granadas fueron lanzadas hacia la criatura, un ataque mortal que definitivamente podría aniquilarla por completo e incluso a Izumi con él. Esto se debe a que Izumi sacrifica a esos zombies para recuperar la capacidad de movimiento, pero también sacrifica gran parte de la carne y la sangre de la criatura, lo que debilita considerablemente su capacidad defensiva y sus capacidades físicas, y obtener la capacidad de movimiento resultó ser inútil debido a las granadas, por lo que Izumi nuevamente tuvo que entregar otro grupo de zombies. Eso lo dejó a Izumi básicamente indefenso con solo 2 zombies a su lado, 2 de los cuales envió hacia Hisoka para interceptarlo y evitar que el aura de este último lo tocara, ya que tiene que esperar a que todos los zombies que envió colisionen con las granadas y las hagan explotar lejos de él, y solo entonces puede retirarse. Esa fue la conclusión a la que llegó Hisoka, así que decidió evadir a los 2 zombies con uniforme militar. Lo hizo con bastante facilidad, simplemente lanzando 2 hilos de su aura hacia ellos, atrayéndolos uno hacia el otro y saltando por encima de ellos. Solo detrás de ellos estaba Izumi, listo para arriesgarse. Izumi, con su pálida y afilada mano, se dirigía al corazón de Hisoka. Sin duda lo habría logrado si éste no lo hubiera previsto, sobre todo considerando la concentración de su aura en esa mano. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Hisoka mientras murmuraba, «Te pillé». Eso hizo que los ojos de Izumi se abrieran de par en par al sentir que algo lo tocaba por la espalda. Un pequeño toque con la fuerza suficiente para moverlo ligeramente hacia la izquierda, mientras que Hisoka usó su aura para impulsarse un poco hacia la derecha. En cuanto a los 2 zombies que intentaban ponerse de pie detrás de él, no los considera un riesgo, ya que no tienen nen. Su atención estaba en su mano que acababa de atravesar el pecho de su oponente y no se detuvo ni un instante mientras continuaba su camino, llevándose también su corazón y finalmente apareciendo de la espalda de Izumi. Izumi no pudo evitar toser sangre escarlata fresca, sin cambiar su expresión, como si no le importara el hecho de que solo le quedaban unos minutos de vida ni mostrara resistencia alguna. Tosió sangre fresca que solo un humano puede toser, a diferencia de la mayoría de sus zombies, que mueren en el momento en que les pone una aguja en el cerebro. Sin embargo, no necesariamente necesita morir, ya que tiene otra habilidad, una habilidad más avanzada que permite que su control sea mucho más preciso, para que sus órdenes se ejecuten perfectamente sin que la víctima muera. Izumi cerró lentamente los ojos mientras Hisoka fruncía el ceño al ver esta escena. Esperaba más de Izumi, esperaba que tuviera más cartas bajo la manga y probablemente las tenga. Hisoka simplemente no le permitió mostrarlas porque no las necesitaba. Un asesino es definitivamente quien es,
Casi un asesino perfecto si no fuera por su falta de respeto a las reglas, si no fuera por su extraña mentalidad y su leve ansia de poder, una ansia que puede controlar hasta cierto punto porque sabe que podría volverse en su contra si la deja salir y obstaculizar su camino. Encontró su camino y el tipo de poder que quiere, solo que le tomará demasiado tiempo, pero nunca detuvo su entrenamiento en los fundamentos del asesinato. Específicamente, su entrenamiento de sigilo, y logró llevarlo bastante lejos con la combinación de su habilidad de alteración corporal, hasta el punto en que Hisoka no sintió nada mientras Izumi estaba detrás de él con sus ojos negros oscuros sin emociones mirándolo. Hasta el punto. Capítulo 170. Conversación normal entre amigos. Específicamente, su entrenamiento de sigilo, y logró llevarlo bastante lejos con la combinación de su habilidad de alteración corporal, hasta el punto en que Hisoka no sintió nada mientras Izumi estaba detrás de él con sus ojos negros oscuros sin emociones mirándolo. Al punto, solo reaccionó cuando la mano de Izumi atravesó su espalda y emergió de su pecho, arrebatándole el corazón en el proceso, mientras sentía que algo se insertaba en su cerebro, una aguja completamente negra preparada específicamente para él. Sin embargo, Hisoka solo frunció el ceño al presenciar todo esto como si le estuviera viendo desde la perspectiva de un espectador, sin verse afectado por la extracción del corazón, o al menos eso parecía, pues sabía en ese momento que solo le quedaban unos minutos de vida. Izumi retrajo su brazo dejando un agujero sangriento en el pecho del hombre. Hisoka, extrañamente silencioso, se agachó lentamente hasta el suelo y se sentó cómodamente, tanto como su estado actual le permitía. En ese momento, todos los cuerpos de los zombis cayeron al suelo, pues Izumi ya no los necesitaba. Izumi, extrañamente, vestía el atuendo de los soldados Kakin, en contraste con el que vestía al principio de la pelea. Hisoka notó algo más. Uno de los soldados que dejó atrás había desaparecido, dejando solo a uno en el suelo. También notó que el Izumi que había matado cayó al suelo, deformándose lentamente hasta que su cuerpo recuperó su apariencia original. Recuerda bien esa apariencia, la del soldado que desapareció detrás de él. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Hisoka mientras se recostaba con la cabeza sobre uno de los cuerpos desfigurados que tenía detrás. Empezó a murmurar en un tono extremadamente bajo, pero suficiente para que Izumi lo oyera con claridad. Estaba haciendo lo mínimo para poder permanecer un poco más en el mundo de los vivos. Ya veo, me superaron, bien hecho. Izumi simplemente negó con la cabeza mientras se sentaba a su lado, mirando los numerosos cadáveres que tenía delante. Si de verdad luchara solo por la sensación de victoria, me sentiría bastante mal ahora mismo, porque no lo sentiría como una victoria. Hisoka pareció entender lo que quería decir el Soldic, ya que cerró los ojos, lo que le permitió continuar. Estabas demasiado distraído, o al menos eso sentí que podrías haberlo hecho mucho mejor. Pero bueno, soy un asesino, así que cuanto antes termine la pelea, mejor. Pero de verdad pensé que la pelea duraría mucho más. ¿Qué viste que te distrajo? ¿Qué hizo mi hermano? Izumi tenía genuina curiosidad. ¿Qué pudo haber hecho Yasuo para que Hisoka estuviera en ese estado? El extraño humano que siempre busca desafíos a muerte parecía distraído en medio de semejante desafío. Nada no me hizo nada. Es lo que le vi hacer y las infinitas dudas que surgieron de eso. Explicó Hisoka con suavidad, sin importarle la cantidad fatal de sangre que goteaba continuamente del agujero en su pecho. Solo entonces una luz de comprensión cruzó los ojos oscuros de Izumi. Ya veo, viste su fuerza o algo similar y te preguntaste si alguna vez podrías alcanzar ese nivel de poder, pero incluso si lo hicieras, él habría alcanzado un nivel completamente diferente y tú tendrías que esforzarte de nuevo para alcanzarlo, un ciclo infinito sin esperanza. ¿Pero qué vio? Ni siquiera yo sé el alcance de sus poderes. Bueno, le preguntaré a Hisoka más tarde, se preguntó Izumi con anticipación. Hisoka no respondió, en cambio, hizo una pregunta, ¿lo que dijiste antes, lo decías en serio? ¿Sobre qué me dejarían con vida si gano? Izumi arqueó una ceja y negó con la cabeza, claro que no, mentí. Definitivamente te habría matado si hubiera pensado que ganarías. Solo una conversación normal entre amigos, eso es todo. Uno parece estar casi dormido, dormitando con la cabeza sobre el cadáver, mientras que el otro parece estar jugueteando con el charco de sangre frente a él con su mano pálida, que ya no palideció. Me ocultaste muchas cosas, ¿eh? No sabía que pudieras cambiar tanto la forma del cuerpo. ¿Pero cómo? Me di cuenta de que ninguno de los soldados puede usar Nen, pero uno de ellos eras tú y la copia parecía exactamente igual a ti, incluso con su aura. ¿Cómo? Sí, aprendí a ser cauteloso por si acaso, y solo unos pocos en mi familia lo saben, ya que sé lo peligrosa que es la habilidad, aunque solo funciona porque la combiné con otra habilidad, así que sí. En cuanto al método, intercambié mi ropa con el cuerpo y lo estudié un poco para que la alteración corporal fuera perfecta. Además, para que se produzca ese nivel de alteración,
se deben cumplir algunas condiciones. El cuerpo debe estar vivo, no muerto, y eso requiere que añada más agujas de lo normal para mantenerlo bajo control y tener un control más preciso, porque es necesario. También necesito inyectarme la misma cantidad de agujas, pero no me preocupa. Lo más importante es que el cuerpo debe ser de un usuario de NEN para poder ensuciar a alguien como tú, porque solo así se puede alterar el NEN de la víctima para que se parezca al mío, y lo contrario también es cierto. Entonces, pensabas que la víctima era yo, un simple soldado sin NEN, y que hacerme pasar por una persona sin NEN no es nada difícil. ¿Qué te parece? A Yumi no le importó explicar nada y lo explicó todo a fondo antes de hacerle una pregunta a su amigo, una pregunta que no obtuvo respuesta. Silencio hasta que Yumi cerró lentamente los ojos por un segundo murmurando, «Bien». Yumi se levantó lentamente y acercó el corazón de Hisoka que había dejado caer previamente al agujero en su pecho. Luego, trajo otras agujas negras y las insertó en la cabeza de Hisoka, sumándolas a la otra que ya tenía insertada. Se llevó las manos a la cabeza y comenzó a emitir su aura hacia el cuerpo, ahora sin aliento. Lentamente, comenzó un proceso similar a los que había hecho en la pelea anterior. El cuerpo comenzó a retorcerse ligeramente, atrayendo el corazón a su lugar anterior. El agujero comenzó a cerrarse y las venas se conectaron lentamente. El agujero se cerró por completo, como si nunca hubiera estado allí. No puedo permitir que mueras ahora, ¿verdad? En cuanto terminó el proceso, Hisoka se puso de pie, aunque parecía inconsciente. Fue en ese momento que Yumi recibió un mensaje. Miró su teléfono y arqueó una ceja con asombro. ¿En serio? ¿Cuándo? Bueno, hablaré con él luego. Se fue, seguido de cerca por Hisoka, pues sabía que pronto llegarían más usuarios de NEN. Yasuo levantó con cuidado el tubo de ensayo que contenía un líquido rojo, un líquido escarlata fresco con olor a sangre. Lo bebió lentamente, sorbo a sorbo, sentado sobre la ballena negra. Tiene una fuente inagotable de sangre para cada objetivo. Su rosa negativa lo hizo posible, aunque los objetivos estuvieran muertos, y solo dejará de beberla cuando sus genes INEN los hayan asimilado por completo. Y los resultados ya eran bastante obvios porque en la mano izquierda libre de Yasuo, que movía en el aire, había un pequeño fuego, un fuego que ardía desde su dedo tan pequeño que parecía el fuego de una vela, ardiendo lenta y tranquilamente. Extendió todos sus dedos y de cada uno de ellos, la llama de una vela se encendió ardiendo tranquilamente hasta que empezó a volverse más como un fuego furioso. Todas las pequeñas llamas se mezclaron y comenzaron a volar a su alrededor, volviéndose más brillantes y calientes a cada minuto que pasaba a medida que bombeaba más aura con su dominio de control, lo que le permitía hacer lo que Feitan nunca podría hacer. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. El fuego tendría que ser mucho más caliente que su temperatura actual para afectarlo con su físico actual, e incluso entonces, podría crear una armadura con su Aeronen que es extremadamente resistente al calor, así que cada debilidad de la habilidad que Feitan enfrenta es algo que Yasuo nunca enfrentará, imitó la habilidad en su forma más primaria. Lo interesante de esto es que Yasuo realmente no necesitaba ser dañado por el fuego de Feitan para poder hacer esto. Otro beneficio de sus genes es que ahora, todo lo que tiene que hacer para imitar una habilidad es observar cómo se comporta el aura del objetivo al usar la habilidad y obtener una cierta cantidad de su sangre. Imitará sus habilidades y las impulsará mucho más de lo que podrían sin las restricciones que tenían que cumplir. Quizás, tras asimilar la sangre de Croyo y la de algunos otros, incluso puede imitar algunas habilidades de alto nivel que antes no podía. Al igual que después de beber la sangre del rey, descubrió que imitar su maravillosa habilidad se volvió un poco más fácil y estimó que le tomaría mucho menos tiempo imitarla por completo. Sin embargo, descubrió que las habilidades de conjuración son las más difíciles de imitar, mientras que las de mejora son las más simples. Claro que hay habilidades especializadas que superan a todas las demás. Sin embargo, descubrió que incluso después de esto, aún no puede absorber el aura de las personas como Meruem, pero sí puede copiar completamente sus funciones genéticas e imitar fácilmente sus habilidades. Pero por ahora, no le importaba mucho, ya que en este punto ni siquiera necesitaba entrenar para aumentar su aura. Esta aumentaba de forma natural a un ritmo que rivalizaba incluso con los mejores talentos del mundo. Su aura crecía cada vez más minuto a minuto, hasta el punto en que calculó que no le llevaría más de 3 años alcanzar el nivel de aura de Meruem después de la rosa. Y podía acelerar mucho ese proceso simplemente asimilando más linajes, especialmente los ricos en NEN. Lo mismo ocurría con su entrada, aumentando significativamente la cantidad de información y aura que su cerebro podía manejar en un tiempo determinado, en una evolución constante. Capítulo 171. Apretando el gatillo. Y podía acelerar mucho ese proceso simplemente asimilando más linajes, especialmente los ricos en NEN. Lo mismo ocurría con su entrada,
aumentando significativamente la cantidad de información y aura que su cerebro podía manejar en un tiempo determinado, en una evolución constante. En ese momento, los únicos miembros de la familia de la serpiente plateada que quedaban en la nave eran Orilin y 3 de sus subordinados. Yasuo incluso envió a Morena de vuelta a la isla, ya que el plan era que no se quedara mucho tiempo. Las 2 semanas anteriores fueron solo unas vacaciones para ambos, y pasaron la mayor parte juntos, pero ahora Yasuo necesitaba empezar su trabajo y Morena debía regresar para supervisar los preparativos de la familia plateada. Así que usó la habilidad que absorbió de Luini, que le permite teletransportarse a cualquier lugar en el que haya estado antes, siempre que esté en una habitación cerrada y con pocas restricciones. Yasuo abrió lentamente los ojos después de dormitar un rato bajo el cálido sol mientras descansaba en la cubierta de la nave, y fue en ese mismo momento que apareció un portal no muy lejos de él. Y Yumi, seguido de Hisoka, completamente inconsciente, salió de él. «Veo que lo estás disfrutando», comentó Yumi al ver el estado de relajación de Yasuo, sin ninguna preocupación. «¿Por qué no?». Yasuo se encogió de hombros mientras se ponía de pie. «En fin, como te escribí, ya conseguí lo que quería, así que quédatelo». Y Yumi volvió a alzar las cejas, pero no cuestionó al hombre. De hecho, está muy contento de poder quedarse con Hisoka, ya que le ayudará mucho en el camino que eligió, aunque nunca será realmente Hisoka, solo un cuerpo vivo bajo su completo control. Bueno, y también, ¿puedes curarlo? Todavía necesita algo de trabajo. Mientras preguntaba eso, Iyumi caminó detrás de Hisoka y puso sus manos sobre la cabeza de este para asegurarse de que las agujas negras se quedaran donde las puso. A Yasuo no le importó hacerlo, así que activó su rosa negativa y, sin siquiera moverse, aparecieron líneas moradas por todo Hisoka antes de desaparecer tras restaurar su cuerpo a su estado óptimo. ¿Necesitabas algo? Después de eso, interrogó a Iyumi, ya que Yasuo creó un portal para que pasara y lo condujera, aunque ya no quería a Hisoka, así que debía querer algo de él, y tenía razón. Sí, quiero que hipnotices a alguien y le hagas matar a una persona en particular. Creo que ya tienes información general sobre los pasajeros del primer nivel. Envía una aguja a través de este portal y haz que mate a Camilla Uiwo-Rou, el segundo príncipe. Por cierto, esa persona es el primer príncipe y debería ser fácil de manipular. Mientras explicaba, Yasuo creó un pequeño portal, justo lo suficiente para que las agujas de Iyumi pasaran. Iyumi no cuestionó por qué alguien como Yasuo necesitaría hacer algo así, ya que podía matar a cualquiera fácilmente. En cambio, levantó una pequeña aguja amarilla y comenzó a enfocar su aura en ella antes de lanzarla al portal. Yasuo cerró el portal antes de decir, «Gracias, y también, toma esto y bébelo más tarde cuando estés solo. No desperdicies ni una gota, ¿de acuerdo?», instruyó Yasuo mientras le entregaba un tubo de ensayo con un líquido lechoso concentrado. Este líquido también le dio a Morena, aunque en mucha mayor cantidad, el sobrante del líquido que extrajo del arroz nitro. Ya le dio un poco al resto de su familia, solo los mayores que realmente lo necesitaban, y a Sig, que era el que más lo necesitaba. Iyumi asintió antes de atravesar el portal que acababa de aparecer y que lo conducía a donde estaba antes para continuar su estudio sobre el camino que había elegido, el camino de los muertos. Yasuo cambió su campo de visión a otro lugar donde su sola existencia dio origen al caos de nuevo. Todo el quinto nivel fue completamente masacrado por su culpa, solo para que Croyo pudiera preparar varios planes de contingencia para él, y necesitaba numerosos cuerpos para hacerlo. Ahora, la simple acción de Iyumi al enviar esa aguja específica a través del portal traerá mayores consecuencias en el futuro. Observó a Benjamin, el primer príncipe, caminar por cierto pasillo con una profunda rabia, ignorando las miradas inquisitivas de sus subordinados que notaron su extraño comportamiento. La pequeña aguja amarilla que le insertaron en la cabeza estaba oculta bajo el alto bosque que cubría su largo cabello naranja y puntiagudo. Los pensamientos sobre Camilla simplemente no podían abandonar su mente. No solo intentó matarlo, sino que tuvo la audacia de desafiarlo en la corte incluso después de todo eso. Una rabia surgió de la nada y pareció querer consumirlo por completo. Tampoco era conocido por ser una persona tranquila. De hecho, se provocaba con facilidad y le era difícil controlar su ira si no fuera por sus leales guardias. Sin embargo, el ligero empujón que la aguja de Iyumi le dio fue suficiente para que perdiera ligeramente el sentido de la razón e hiciera algo que quería hacer desde hacía mucho tiempo. Irrumpió en los aposentos de Camilla, la encontró allí y ni siquiera le dio la oportunidad de reaccionar ni a sus subordinados de detenerlo, le rompió el cuello. A pesar de que ella también usa nen, él pudo hacerlo fácilmente debido a algunas razones. Ella no esperaba que hiciera tal cosa en absoluto, pero lo más importante, ella rara vez se pone en guardia debido a su extraña habilidad. El momento en que murió es el momento en que algo extraño sucedió cuando una enorme bestia nenfelina apareció detrás del inconsciente Benjamin,
lo aplastó contra su pata y comenzó a extraer su energía vital antes de verterla de nuevo en la boca de Camilla. Una habilidad interesante cuya condición de activación era su muerte. Sin embargo, al verter la esencia vital en su boca, su cuello retorcido comenzó a recuperar su forma anterior. En tan solo un segundo, abrió los ojos con arrogancia. Siempre pensé que eras la más estúpida de todas, y parece que tengo razón. Sus subordinados se quedaron boquiabiertos, sin poder hacer nada. Esto les resultaba demasiado confuso. ¿Y dónde están su cuerpo y su bestia guardiana? Tras la desaparición del enorme felino, no quedó nada en su lugar, ni una gota de sangre de Benjamin ni de su ropa. Yasuo aún no entendía cómo funcionaba la habilidad felina, así que, por supuesto, realizó algunas percusiones, ya que mata al responsable de la muerte de su huésped y absorbe su fuerza vital para resucitar a Camilla. No sabía si atacaría a Yumi, a Benjamin o a ambos, así que miró al futuro varias veces hasta asegurarse de que todo estuviera bien. También se aseguró de observar cómo se comporta el nen de Camilla cuando el auto se manifiesta, además de teletransportarle unas gotas de su sangre, y también hizo lo mismo con Benjamin antes de que su cuerpo desapareciera por completo. También descubrió algo interesante y lógico. La bestia guardiana de Benjamin intentó protegerlo de esa bestia nen, pero no logró hacer nada contra el gato simplemente porque la condición para que funcionara ya se cumplía y la bestia guardiana simplemente no era lo suficientemente fuerte como para cambiar eso. Y la única razón por la que esta habilidad funciona contra alguien que forma parte del concurso de sucesión es que esa no es la bestia guardiana de Camilla, es una habilidad que creó cuando ya era usuaria de Nen antes de todo esto. La regla de que ninguna bestia guardiana puede luchar o matar a otra o a un humano al que una bestia guardiana esté protegiendo no aplica a esta habilidad. Yasuo entonces retractó su visión de allí y dejó que las cosas siguieran su curso natural. Por supuesto, él seguirá manipulando las cosas hasta que solo quede un príncipe con vida. Mientras tanto, sin embargo, continuará recolectando diferentes linajes y también beberá la sangre de las criaturas que trajo del continente oscuro y las estudiará a fondo. Hay muchas cosas que ha estudiado y que aún permanecen sin descubrir en su laboratorio, desde fascinantes formas de vida vegetal y criaturas hasta los numerosos árboles grandes que trajo, así como la tierra donde ha crecido el arroz nitro. Hay tantas cosas que investigar, y como puede teletransportarse a su laboratorio en minutos, por supuesto que aprovechará eso para investigarlas a fondo. También hay tantos objetivos interesantes en la nave que necesita estudiar, en realidad no necesita matarlos para tomar su sangre, pero cuando le apetezca, lo hará. Tantos objetivos con tantas habilidades interesantes no son algo que vaya a extrañar. Natsubi encontró la siguiente secuencia de eventos bastante extraña, ya que todo sucedió tan rápido. Sin embargo, sabe que no puede predecir realmente las capacidades completas de las bestias guardianas de sus hijos ni cómo se desarrollará la contienda por la sucesión, pero no esperaba que todo sucediera tan rápido. Capítulo 172. Extraña conclusión. Una habitación sencilla con un estilo similar al de los imperios Kakin. Dos hombres estaban sentados en los cómodos sillones, cada uno con un estado de ánimo diferente en sus ojos. Yasuo se mostró tranquilo y relajado, tomando un sorbo de café de vez en cuando. El otro, sin embargo, tenía la mirada vacía. Parecía distraído, murmurando algunas palabras. Así que todos están muertos. Yasuo podía ver más en los ojos del hombre de cabello dorado. Podía ver un rastro de pérdida, como si hubiera perdido el rumbo. Kurapika estaba realmente perdido en ese momento, sin saber qué haría cuando perdiera todo propósito que se había propuesto en la vida. Las arañas estaban muertas, todas. Ahora, solo le quedaba su objetivo, recuperar los ojos escarlata que le quedaban y despedirse como es debido de su familia y su gente. ¿Qué le queda en la vida sino la venganza? No lo sabe, porque decidió el día que emprendió este camino que la vida después de esto no era una opción. No solo eso, tuvo que presenciar la última semana como el caos se cobraba la vida de mucha gente. Se sentía impotente, los príncipes, con su extraña habilidad, se desataron. Lo que empezó todo fue la muerte de Benjamín, el primer príncipe. Sus subordinados eran demasiado leales como para dejarlo pasar, lo adoraban y creían en él, así que ¿cómo podía terminar así? Algunos murieron por intentar matar a Camilla sin éxito. La mayoría buscó otro camino y se aprovechó de su debilidad, la escondieron cautiva en un lugar oculto, dejándola morir de hambre. No pudieron matarla ni arrojarla al océano, ya que el barco estaba cerrado. Sin embargo, no se detuvieron ahí. Algunos estaban demasiado afectados por el incidente como para detenerse. Comenzaron a sembrar el caos por todas partes, y los demás príncipes no lo detuvieron. Les convenía. Eran el ejército Kakin, así que no había nada más que los detuviera, excepto los demás príncipes. Decidieron atacar a los príncipes y solo entonces encontraron resistencia. Algunos príncipes intentaron avivar aún más el fuego,
provocando la caída de varios otros. A Alkenburg no le gustó nada, pero no tenía otra opción. Empezó a ver la oscuridad de sus hermanos, a quienes no les importaban sus lazos de sangre, y supo que él también debía hacer lo mejor que pudiera. Sin embargo, no logró ver la repugnante oscuridad podrida dentro de la persona en quien más confiaba, Zerriednich. Decidieron trabajar juntos para protegerse, no para quitarles la vida a quienes los rodeaban. Sin embargo, Zerriednich tenía algunas intenciones ocultas mientras trabajaba entre bastidores para acelerar la muerte de sus hermanos. Es una auténtica serpiente venenosa y lo logró. Su magnífica habilidad le permitió hacer muchas cosas que de otro modo serían imposibles. No es la habilidad de su bestia guardiana, sino otra habilidad que creó de forma natural una vez que conoció el Nen. Es un verdadero genio del Nen. Creó una habilidad llamada Futuro Paralelo. Cuando Zerriednich cierra los ojos y activa Setsu, recibe una visión, a la que llama precognición o sueño, de los siguientes 10 segundos. La visión es instantánea, no transcurre tiempo en el presente entre su inicio y su fin, que se indica mediante un sonido y un patrón visual similar a la estática de un televisor. Sí, tras esos primeros 10 segundos efímeros, no abre los ojos ni retira su Setsu, el tiempo fuera de su premonición reanuda su curso normal, pero continúa viendo 10 segundos en el futuro. El tiempo de la visión y el mundo real se desarrollan en paralelo, pero el de la premonición se adelanta 10 segundos. En este estado, Zerriednich puede ver y oír lo que pasa en su visión, a la vez que percibe lo que ocurre fuera de ella, y recupera su capacidad de movimiento. Esta asombrosa habilidad le permitió eliminar a la mayoría de los príncipes con un uso mínimo de su bestia guardiana. El primer nivel fue testigo de continuos baños de sangre. No tan sangriento como el quinto nivel, que permanece vacío hasta el día de hoy hasta que la gente de la Asociación de Cazadores concluya sus investigaciones, pero sangriento de todos modos, especialmente considerando de quién es la sangre. Entre ellos, por desgracia, se encuentra uno llamado Boble, un bebé que fue asesinado por un pequeño insecto, un extraño bicho de fuego que se desintegró después de hacer su trabajo. Kurapika no tenía forma de proteger al bebé porque no sabía cuándo apareció el bicho de fuego y solo se dio cuenta cuando consumió la vida del bebé. Tanta gente con tantas habilidades extrañas, ¿cómo podría prepararse para cada uno de ellos? No podía. La madre del bebé también fue encontrada muerta poco después, por suicidio. Una serie de eventos desafortunados que no diferenciaban a un bebé de un adulto, el bien del mal. Que sobreviva el más fuerte. ¿Cómo podría Kurapika no culparse? Falló en lo que prometió, falló en tantas cosas, y eso está empezando a afectarle la mente. En realidad, solo quería conseguir los ojos escarlata que le quedaban y descansar. Está demasiado cansado, podría necesitar unas largas vacaciones de las que nadie regrese. ¿No es esto lo único de lo que quieres hablar, verdad?, preguntó Yasuo, imperturbable ante la mirada sin vida de Kurapika. ¿Sabes dónde están los ojos escarlata? ¿Verdad? Seguro que tienes formas de averiguarlo, así que si lo sabes, ¿puedes decírmelo? Y si no, ¿puedes averiguarlo? Solo ayúdame, no me queda mucho de vida, así que probablemente pronto conseguirás lo que quieres. Su tono era tranquilo, incluso sin emociones. Ignoró si Yasuo podía entender lo que insinuaba y simplemente esperó a que respondiera. También ignoró el hecho de que Yasuo podía matarlo y conseguir lo que quisiera, y no consideró que tal vez ya lo hubiera conseguido. Sin embargo, a Yasuo no le importó responder, de hecho, eso era exactamente lo que quería hacer. Sé dónde están, pero su dueño actual está justo al lado, apreciando su belleza, así que quizás tengas que luchar contra él a menos que... Además, hay algo dentro que podría hacerte querer matarlo, así que piénsalo, o puedo descuartizarlos y traértelos más tarde, susurró Yasuo, algo que despertó innumerables posibilidades en la mente de Kurapika. Quería saber qué lo impulsaría a hacer eso. Si realmente es lo que cree, entonces tiene que morder el anzuelo obvio y no puede permitir que Yasuo los tome porque no confía ni un poco en que permanezcan en sus manos. Kurapika entró en el portal oscuro que acababa de aparecer mientras ignoraba tantas advertencias en su mente, se sentía demasiado cansado para prolongar su estancia más tiempo. Lo que lo saludó fue una visión extraña. Un hombre jugando con una cabeza entre las manos. Los conoce a ambos, al hombre y a la cabeza que tienen una expresión de desconcierto en su rostro, nunca se conocieron, pero sabe información general sobre ellos. Zerriednich con la cabeza limpia de Alkenburg en sus manos. Parece estar preparando un tubo de ensayo para colocar la cabeza y parece ser bastante hábil en hacerlo, como lo hizo muchas veces antes. Las decenas de tubos de ensayo alrededor lo atestiguan. Parecía no haber notado que el silencioso Kurapika estaba concentrado en hacer su amado trabajo. Kurapika tampoco estaba concentrado en él en absoluto, estaba mirando todos los demás tubos de ensayo a su alrededor. Sus ojos comenzaron a brillar con una luz escarlata,
una luz similar a la de algunos de los varios tubos de ensayo que tenían delante. Se concentró en el tubo de ensayo colocado en medio de esos, los tubos de ensayo que tenían una pequeña cabeza humana dentro. Kurapika miró los ojos de la cabeza que le parecían tan familiares, sabía a quién pertenecía o lo conocía cuando estaba vivo. También conocía esos ojos porque se veían iguales a su brillante escarlata en medio del cuarto oscuro. En este punto, Tserievnich creía ser el último superviviente de los príncipes. Mantuvo los oídos abiertos a los susurros de la gente a su alrededor y se aseguró de que todos estuvieran muertos, incluso aquellos de cuya muerte no era responsable. Así que solo necesitaba darle algunos toques finales a su magnífica colección y luego ir a encontrarse con su padre, aunque pensó que éste lo llamaría en ese momento, pero eso no sucedió. Apreciaba su hermoso trabajo sin darse cuenta del furioso Kurapika detrás de él, quien no le daría ninguna oportunidad. Desconocía la habilidad de Camilla y creía que los subordinados de Benjamin ya la habían matado como venganza, pues esa era la información que había recibido. La rabia que sentía Kurapika no le permitía darle ninguna oportunidad a su desprevenido oponente, ni siquiera tuvo la oportunidad de entrar en Setsu para activar su habilidad. Su bestia guardiana solo podía protegerlo contra ciertos ataques, como una bala normal. Kurapika era mucho más fuerte que él y, con sus ojos escarlata, el resultado ya estaba decidido. El mayordomo personal de Natsubi caminaba por un pasillo específico en el tercer nivel, un pasillo oscuro, tan oscuro como su expresión. Aceptó que la ceremonia de sucesión era necesaria para el bienestar del Imperio Kakin, pero no pudo ocultar su dolor al ver la muerte de todos los príncipes, sin importar cómo fueran, eran familia de Nugi. Sin embargo, su rostro recuperó su habitual compostura al llegar a cierta puerta metálica, de la que tenía la llave, ya que, después de todo, la nave fue construida por el Imperio Kakin. Introdujo la llave y abrió la puerta lentamente. Lo que le dio la bienvenida fue una pequeña habitación oscura sin ninguna fuente de luz a la vista y con un fuerte olor apestoso que no alteró su expresión. Felicitó. Felicidades, señorita Camilla, por ser la última superviviente de la contienda de sucesión. ¿Soy qué? Capítulo 173. El ritual. En una habitación aún oscura, escondida en algún lugar de la ballena negra, construida específicamente bajo las órdenes de Natsubi para un propósito específico. Natsubi estaba de pie en medio de la habitación con otra persona justo a su lado. Camilla, que se dio una larga ducha que necesitaba con urgencia tras estar prisionera en una habitación durante una semana, no pudo hacer nada. Su dominio del nen era demasiado bajo para romper las esposas, y para empezar, no era una potenciadora. Simplemente es demasiado débil, su fuerza física y su nen, y se dio cuenta de eso, aunque un poco tarde. Al final, la única razón por la que está viva y de hecho ganó la sucesión es la suerte. Su habilidad, por supuesto, también contribuyó un poco. Todavía estaba confundida sobre cómo resultaron las cosas de esta manera. ¿Qué pasó cuando no estaba?, se preguntó frunciendo el ceño, una expresión que no podía abandonar su rostro. Pasar una semana en un cuarto oscuro podía tener ese efecto. Lloró y suplicó desesperada a la oscuridad que tenía ante ella. Durmió en un charco de su propia orina y excrementos. No esperaba que Benjamin intentara matarla, pero incluso cuando lo hizo y murió como resultado, en su opinión, fue en defensa propia. Sin embargo, tampoco esperaba que sus leales subordinados lo ignoraran y le hicieran algo así. El mundo es verdaderamente injusto, pensó, parada detrás de Natsubi, mirando a su alrededor. Observó los ataúdes que los rodeaban formando un círculo, 14 ataúdes para ser exactos. Todo tiene un precio, comentó Natsubi mientras acariciaba el largo bigote de forma extraña. Continuó, y el estado actual de nuestra patria tiene un precio. El poder que ostentamos y el que ostentarán nuestras futuras generaciones tiene un precio. También hay beneficios, pero a un precio demasiado alto. En cada ataúd yace lo que queda de tu hermano y hermana. Allí yacen sus almas y bestias guardianas que ya no pueden funcionar. Ese es el precio que tenemos que pagar por nuestro poder y para que el tuyo sea permanente. Y lo más importante, este es un paso necesario para que la urna de semillas vuelva a funcionar, para que nuestras futuras generaciones prosperen, ¿entiendes, verdad? Camilla frunció aún más el ceño al mirar los 14 ataúdes. 14 príncipes participaron en el concurso de sucesión, pero aquí yacen 14 ataúdes. Preguntó con cautela, entiendo. ¿Pero para qué es el ataúd extra? Se supone que hay un ganador del concurso, ¿verdad? Natsubi esbozó una pequeña sonrisa al oír eso cuando su bestia guardiana apareció a su lado. Es para mí. El próximo ritual te hará mucho más fuerte y decidirá el futuro de nuestro hogar. Sin embargo, hay algunas cosas que deben hacerse antes de eso. Se giró lentamente mientras su rostro impasible resurgía y pronunciaba las siguientes palabras.
quiero que jures aquí y ahora que, mientras vivas, seguirás sosteniendo el legado de los Kakin en tus manos y solo buscarás hacer lo que lo beneficie. Protegerás nuestro hogar lo mejor que puedas y nunca harás nada que pueda ponerlo en peligro. Continuarás las tradiciones del Imperio Kakin y te asegurarás de que se celebre la próxima contienda de sucesión y nazca una nueva esperanza, lo juro. Camilla al menos dejó escapar un suspiro de alivio al saber que el último ataúd no era para ella y, sabiendo lo débil que era, no desobedecería sus órdenes. Sin embargo, el hecho de que todos a su alrededor hubieran muerto o morirían empieza a afectarle la mente, algo que no creía que sucedería. Ahora, puede ver su futuro pasar ante ella al escuchar sus palabras y comprender las consecuencias de cargar con todas esas responsabilidades. Lo juro. Una sonrisa regresó al rostro de Natsubi al oír eso. Bien, debes saber que serás responsable de esa promesa porque si la desobedeces, pagarás el precio. Este es el precio que tenemos que pagar por nuestra avaricia y nuestros deseos, pero es por el bien de nuestra tierra. No sé qué clase de gobernante serás, pero sé que harás el bien a nuestra tierra. Nugi te dirá todo lo que necesitas saber y te guiará hasta que crezcas más. Natsubi caminó hacia el último ataúd verdaderamente vacío. Vio a su padre hacer lo mismo, una maldición, pero necesaria. Los ataúdes no necesitan tener un cuerpo dentro, mientras el concursante muera, el ritual puede llevarse a cabo. Descansó en el ataúd antes de que su bestia guardiana lo cerrara como cualquier otro ataúd. Camilla observaba todo esto perpleja y aún desconcertada por todo lo que sucedía a su alrededor. Su estado mental en ese momento era un desastre. No era más que una marioneta en movimiento. La bestia guardiana de Natsubi desapareció, apareciendo como si hubiera entrado en el ataúd con Natsubi y solo éste supiera lo que estaba sucediendo dentro, su muerte. Se suponía que el ritual comenzaba en el momento en que él moría, y así fue, aunque había una variable que no tuvo en cuenta, el hecho de que había otro sucesor aún con vida. El sucesor que apareció en la habitación sin ser notado, y antes incluso de que la bestia guardiana de Camilla pudiera reaccionar, este ya no existía. Al instante, su vulnerable cerebro fue completamente destruido sin emitir ningún sonido. Se veía bien aún de pie en medio de la habitación, pero estaba muerta. Yasuo apareció en su lugar con un ataúd adicional. Usó su manipulación espacial para teletransportarla directamente dentro de él mientras esperaba a que comenzara el ritual. Esperó con Medusa aferrada a su espalda y observando a su alrededor por encima de sus hombros. El ritual fue mucho más simple de lo que Yasuo imaginaba. Lo que parecía una especie de humo salió volando de cada ataúd hacia su bestia guardiana, vapores de diferentes colores según el ataúd del que provenían. Medusa pareció encontrar ese vapor en particular tentador mientras abría su pequeña boca para que entrara, lo cual no necesitó hacer, ya que el vapor la envolvió por un minuto. Yasuo permitió que esto sucediera mientras usaba su dominio de amplificación para observar el proceso. Cerró los ojos, sintiendo una nueva sensación de mayor control sobre Medusa, algo que le pareció interesante. Natsubi probablemente ya controlaba a su bestia guardiana, a diferencia de los príncipes, que ni siquiera podían sentirla. Ya había pasado por el ritual, lo cual le reportaba muchos beneficios. Y aquí está Yasuo disfrutando de los beneficios sin las consecuencias ni responsabilidades correspondientes. Su ya obediente Medusa se volvió aún más obediente, más bajo su control. Un portal se abrió cerca de él, de donde salió Iyumi. Parecía saber qué hacer, ya que se dirigió directamente al ataúd donde se encontraba el cuerpo de Camilla. Abrió el ataúd, levantó ligeramente la cabeza de Camilla y sacó 3 agujas negras de su ropa para concentrar su aura en ellas. Parecían un monstruo con un hambre desbordante, devorando su aura sin cesar. Solo las insertó en su cabeza cuando parecieron saciarse. Tras lo cual, Yasuo, que concentraba su aura en su mano formando un orbe explosivo morado oscuro, caminó junto a ella y usó rosa negativa sobre ella hasta que sanó por completo. Solo entonces se puso de pie, luciendo completamente normal, como si nada hubiera pasado, aunque su bestia guardiana ya no se veía a su lado, lo cual podría explicarse por haber ganado más control sobre ella y haberla retraído después del ritual. La restauración de Yasuo le permitió conservar la memoria incluso después de destruir su cerebro. Recuerdos que pueden ayudar mucho a Iyumi, ya que su habilidad es bastante extraña, actúa como lo harías normalmente después de lo que pasó hoy. Además, todo sucedió con normalidad, nunca estuvimos aquí. Esa fue solo una de las órdenes que le dio, y mientras tenga las habilidades y los recuerdos necesarios, podrá cumplirla, aunque Yasuo deberá vigilarla para asegurarse de que todo salga según lo planeado y que Nugi no se dé cuenta de nada. Y así, la familia Soldic se apoderó de una nación entera sin que nadie más lo supiera. Se teletransportaron directamente después de eso sin que Nugi se diera cuenta de nada debido a que Yasuo usó su dominio de control para asegurarse de que nada saliera de la habitación durante el proceso.
Yasuo desapareció después sin que nadie supiera a dónde iba. Los cazadores a bordo tuvieron que lidiar con mucho durante la última semana, con muchísimas muertes y bajas. Sin duda, fue una semana interesante, con un número de muertes que superó las 40.000 personas. La mayoría murió en el 5.º nivel, donde ocurrieron los incidentes más extraños, un incidente del que aún no se ha podido encontrar al responsable. Los Zodiacs tuvieron mucho que afrontar, fue demasiado para cualquiera, una semana anormal. No se podía decir lo mismo del equipo de expedición al continente oscuro, un equipo compuesto por el equipo de cazadores temporales y mercenarios de Beyond Netero para la expedición hacia el continente oscuro. Solo tenían su propio trabajo, así que no interfirieron en lo que sucedía alrededor del barco, permanecieron ocultos, sin molestarse por el olor a sangre. Excepto por Hing, quien no pudo evitar fruncir el ceño tras recibir la impactante noticia. Se unió al equipo porque pensó que Yasuo también se uniría y para vigilar a Pariston. Así que imaginen su sorpresa al descubrir que Yasuo no se unió. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo.